Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muy buen día tengan todos ustedes. Nuevamente aquí recibiéndolos en el Instituto Nacional de Salud Pública, en este ciclo, el 12º ciclo de videoconferencias del Instituto Nacional de Salud Pública 2013. Este ciclo este año lleva por título Evidencia para el desarrollo de políticas públicas en salud. Y bueno, reciban ustedes un cordial saludo por parte del doctor Mauricio Hernández Ávila, el director de nuestro instituto, y de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. La videoconferencia pasada yo les comentaba que, pues bueno, teníamos el día de hoy un tema más allá de lo frecuente, un tema muy importante, muy interesante, y pues bueno, si siempre les digo que estamos de manteles largos, el día de hoy sacamos la vajilla de plata, la porcelana de China y bueno, todo lo que podemos, porque el día de hoy, afortunadamente, pues a través de nuestro ponente principal, que es el doctor Celso Ramos García, vamos a tener un invitado el día de hoy. El día de hoy tenemos como invitado al maestro José Fernando Mariscal Durand, y permítanme por favor saludarlos y recibirlos aquí en la sala. Gracias, muchas gracias, Mar. Muchas gracias, doctora. Doctor Celso, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Pues aquí, ya ven, como les comentaba yo, que hoy sí estamos de fiesta, en el mes patrio, y doble fiesta el día de hoy. No nos quedamos con únicamente las celebraciones de este mes, ¿verdad? Que bueno, festejar nuestra mexicanidad no nada más es comer pozole. Claro, no. Sino que implica toda una cultura, implica toda un autoanálisis, y realmente ver no qué hacen por nosotros, sino nosotros como mexicanos qué hacemos por nuestro país. Bueno, la zoonosis y su impacto en la salud humana y animal. Déjenme platicarles un poquito del doctor Celso Ramos. Él es guerrerense de nacimiento. Eso es lo que pone antes que nada en su currículum, o sea, mexicanos realmente convencidos y muy orgullosos de nuestros orígenes. Guerrerense de nacimiento, él es químico biólogo, parasitólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo, Guerrero. No le voy a leer el año porque después empiezan a hacer sumas y mejor no. Su grado de doctor en ciencias con especialidad en inmunología lo obtuvo en 1980 en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. El trabajo de tesis doctoral sobre la infección experimental de Trypanosoma cruzi lo realizó en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Su trabajo fue reconocido con el premio Dr. Eduardo Liceaga de la Academia Nacional de Medicina. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, donde trabajó en un proyecto sobre reovirus, bajo la dirección del Dr. Bernard Fields. Fue becario de la Fundación Fogarty de los National Institutes of Health en Estados Unidos y por parte también de la UNAM. A su regreso a México en 1984 se reincorpora a la UNAM, donde inició su trabajo sobre la fiebre por dengue. Él obtuvo su beca por la Organización Panamericana de la Salud para hacer un entrenamiento sobre el dengue en los Centers of Disease Control and Prevention de la CDC en los laboratorios de San Juan en Puerto Rico. Pues bueno, como ven, el doctor siempre es muy... nos deja a la imaginación con muchas de sus actividades, pero no, él afortunadamente aparte de un buen amigo, una excelente persona, tiene una calidad humana muy grande. Él, pues como buen investigador, ha tenido muchos logros y es uno de nuestros investigadores más consentidos, apapachados y reconocidos de aquí del instituto. Y si me permite, pues bueno, también voy a leer una pequeña cápsula del maestro José Fernando Mariscal Durand. Él tiene la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Medicina en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Tiene una maestría con especialidad en parasitología animal en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Tiene 38 cursos de capacitación y actualización en diversas áreas relacionadas con el sector agropecuario y la salud animal. En cuanto a su experiencia laboral, desde el 2008 se desempeña como gerente general del Comité de Fomento, Protección Pecuaria y Salud Animal del Estado de Morelos. Miembro de la Comisión Revisora de la Ley de Fomento Ganadero y Protección a los Animales del Congreso del Estado de Morelos en la legislatura 2012. En el Laboratorio Veterinario de Análisis Clínicos Zoosanitarios número 179 de Zagarpa, aquí en Cuernavaca, Morelos, ha fungido como director general en el 2006. Fue miembro también del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, miembro de la Comisión Estatal de Protección a los Animales del Gobierno del Estado de Morelos durante el ciclo 2001-2006. Actualmente, él es presidente del Colegio de Médicos Veterinarios en el Estado de Morelos, a partir del 2012. Catedrático también de la licenciatura en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM en Ingeniería en Producción Animal. Director general del Animals Hospital, Centro de Diagnóstico y Hospital para Animales desde el año 2000. En cuanto a sus reconocimientos, ha tenido reconocimiento por excelencia profesional otorgado por el gobernador del Estado de Morelos y la Asociación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado de Morelos, o sea, morelense en verdad. Reconocimiento al veterinario del año otorgado por el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Morelos en 2007, reconocimiento al 24 Seminario Americano de Apicultura como ponente y reconocimiento por el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, CONASA, como ponente en el Foro de Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria en diciembre del 2010 por parte de la Universidad Autónoma de Puebla. Pues como ven, les dije que no era para menos el hecho de que sacábamos la vajilla completa el día de hoy para recibir al doctor Celso Ramos García y afortunadamente en esta ocasión pues acompañándolo al maestro José Fernando Mariscal Durán. Pues no nos entretenemos más y pues adelante con la videoconferencia del día de hoy, la zoonosis y su impacto en la salud humana y animal. Muchas gracias Berta por esta calurosa recepción. Siempre me siento incómodo cuando haces esta presentación, pero lo que sí estoy seguro y además convencido de que estoy identificado con esta institución y desde luego con la comunidad del estado de Morelos donde nos ubicamos y con el resto del país, porque finalmente pues esta es una institución nacional e internacional, internacional por supuesto. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy, me he permitido invitar a un amigo muy querido que es el maestro Fernando Mariscal, que como saben pues él es médico veterinario y pienso que esta interacción entre él y yo va a ser muy fructífera para que comuniquemos al público que nos escucha este tema de la zoonosis y su impacto en la salud humana y animal. Como sabemos, la definición de la zoonosis es relativamente simple, son enfermedades de los animales que se transmiten a los humanos, y aquí en esta imagen yo le decía a Fernando que hay una inversión de los nombres. En realidad esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud inicialmente y posteriormente reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, que como ven ha conservado el acrónimo en francés, ¿no? Y justamente creo que esta confusión pues nos sirve para dar pie a la discusión que vamos a tener más adelante sobre el concepto de una salud, donde se analizan los conceptos de salud humana, salud animal y salud ambiental, y que hoy día forma parte de una estrategia de la Organización Mundial de la Salud y compartida por otras instituciones. Ya en el año del 95, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, Michael y Stephen Morse ya reconocían que el incremento de los viajes internacionales, el comercio, el crecimiento poblacional y además las poblaciones del ganado y además los cambios en el comportamiento
han tenido un incremento muy importante en la emergencia de enfermedades y riesgos a la salud, tanto humana como animal, y desde luego esto puede dar origen a las epidemias o a las pandemias, como fue el caso más reciente en el año 2009, con el caso de la influenza, que vamos a hablar más adelante. Veamos aquí estos datos publicados ya hace algunos años de los patógenos causantes de enfermedades en humanos. Llama la atención que más del 50% de ellos son de origen zoonótico, es decir, son de origen animal. 13% se reconocen como enfermedades emergentes, estamos hablando del 2005, 73% de origen zoonótico y 26% de estos patógenos de humanos pueden causar infección en animales domésticos y silvestres. Es decir, estamos hablando aquí del concepto de antropozoonosis. Ya nos comenzamos a cambiar las enfermedades, ¿no? Que bueno, es común que existan tanto las enfermedades transmitidas de humanos de animales a humanos y a la inversa, ¿no? Así es. ¿Qué tan común es esta situación la situación de los reportes que se dan en las situaciones de la antropozoonosis no son muy claras bajo ciertas enfermedades, pero creo que es más común de lo que imaginamos. Okay. La convivencia que se ha dado con las mascotas y con los animales domésticos es de una manera cada vez más intrínseca. Okay. Las explotaciones que antes se daban de una forma, digamos, extensiva, han ido cubriendo la mancha urbana, ha ido cubriendo estos, entonces las convivencias cada vez se dan más cercanas con respecto a los animales de granja y la situación de la explotación. Y hemos ido mutando o hemos ido cambiando de alguna manera nuestra forma de que las enfermedades se contagien precisamente por la interacción que nosotros tenemos en algunos ciclos. Por supuesto. O lo vamos a ver un poquito más adelante, seguramente. Desde luego. Y como ven ustedes, la mayoría de los patógenos emergentes son de origen viral. Desde luego tenemos agentes patógenos bacterianos, por parásitos, protozoarios, hongos, etcétera, ¿no? Pero digamos que la mayoría de los agentes patógenos reconocidos hoy día como agentes zoonóticos son prácticamente virus, ¿no? Así es. Y como decíamos ahí, al final muchas de estas enfermedades pues tienen su origen en animales silvestres, que es justamente lo que tú hablabas hace un momento de este acercamiento entre la población humana por diversas razones con los animales y además con el deterioro ambiental. O sea, estos tres factores son sumamente importantes. Ya están interaccionando cada uno de ellos. Así y cada vez estamos más ligados a la situación ambiental, al comportamiento de las enfermedades que se dan en nuestros animales y obviamente la exposición que nosotros tenemos de contraerlas también. Así es. A que nosotros podamos contagiarnos. En efecto, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Como ven, pues estamos prácticamente entrando al tema de la zoonosis, hablando de esta interfase entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y bueno, aquí este trabajo que fue publicado, acaba de salir en septiembre, de Jones, habla de esta interacción justamente de humanos y el ganado con animales de vida silvestre, ¿no? Que se exponen a estos ciclos que muchos parásitos se conservan en los ciclos silvestres, ¿no? Así y que es. El acercamiento entre humanos y animales domésticos puede ser este puente entre transmisión de agentes patógenos. Muchas enfermedades que regularmente se daban en situaciones de poblaciones urbanas o que se daban en animales domésticos, ya los problemas ya no están siendo ocasionados precisamente por esas, sino caso de tuberculosis en Estados Unidos, tenemos problemas ya con venados, ya no tenemos tanto problema con ganado, caso de la rabia, cosas así que se han dado y que hemos ido desplazando los huéspedes habituales a huéspedes otros silvestres. Inclusive el concepto o la palabra spillover, que está ahí en inglés, y la pongo en inglés porque así lo tomé. Así viene la referencia. Claro. Así viene la referencia. Se refiere justamente a esta diseminación, digamos, horizontal de estos agentes patógenos a otras especies. Por ejemplo, se habla de la rabia en animales silvestres, ¿no? En el sureste de los Estados Unidos, ¿no? Sí, ya están trabajando la vacuna precisamente para tratar de erradicar la oral. Okay, efectivamente. Entonces, en esta imagen no creo que la podamos ver porque aquí habla de condicionantes de las enfermedades y aquí en rojo, desgraciadamente no se aprecia bien, se mencionan a la zoonosis como enfermedades importantes, ¿no? Igual aquí, inclusive aquí estamos hablando de las principales amenazas a los 5 años, ¿no? En 5 años, o sea, y yo diría que hasta menos. Yo creo que ya estamos encima de algunas. Ya estamos sobre alguna de estas enfermedades zoonóticas
que el día de hoy vamos a abordar con un poco más de amplitud. Y aquí justamente se señalan algunas de las principales enfermedades zoonóticas causadas por virus. No es una lista exhaustiva, son solamente algunos ejemplos. Los que están marcados en asterisco son los que vamos a señalar más adelante, pero obviamente la enfermedad prototipo es la rabia, ¿no? Así es. Más adelante vamos a ver que afortunadamente la rabia, por lo menos en México, y la rabia humana prácticamente ya no existe como problema de salud. Y aún así la rabia canina, todavía hay algunos casos por ahí, pero si nos remontamos hace 10 años, pues había muchos casos de rabia canina. Lo que estamos viendo también es precisamente, todas las enfermedades buscan la situación de comenzarse a desplazar. La rabia urbana como principal vector, el perro ya no está siendo el factor propiamente o el factor de riesgo de contagios del humano, sino vamos a ver que ya hay otro tipo de reservorios que nos están causando problemas, ¿no? Y aquí habría que reconocer el trabajo que hace el CENAPRES, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que son los que llevan el control precisamente de la rabia canina a través de las estrategias de vacunación intensiva durante el primer... Ha tenido mucho éxito. Mucho éxito durante el primer trimestre del año, y creo recientemente se festejó el Día Internacional de la Rabia, ¿no? Tenemos un ciclo de conferencias para el día 27 de septiembre, precisamente con aniversario del Día Mundial de la Rabia, en el cual vamos a abordar cómo estamos evolucionando con la situación de la rabia, qué es lo que tiene que ver con rabia urbana, rabia rural, que hoy le decimos, que es la rabia que se está dando en el ganado bovino. Animales silvestres, o animales silvestres. Bovino, o rabia, y la rabia silvestre, catalogada en tres: rural, silvestre y urbana. De acuerdo. Enseguida el HIV pues es una enfermedad zoonótica ahora ya reconocida, porque pues se reconoce que este virus tuvo su origen en mamíferos no humanos, ¿no? La fiebre del Nilo Occidental, que está marcada con asterisco, vamos a señalar algunos datos inclusive generados en el laboratorio, aquí en el instituto. La influenza, por supuesto, es un tema que no puede estar fuera de acá, tanto la influenza de origen aviar como porcina, el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS, que hace, pues no sé, un poco más de 10 años, nos dio un susto, ¿no?, a nivel internacional, de los casos que ocurrieron en China y después su diseminación a otros países. Bueno, y afortunadamente se logró controlar, ¿no? Y ahora ya se sabe que el SARS pues es una enfermedad zoonótica. También vamos a hablar un poco sobre hantavirus. Aquí habría que decir que son dos tipos de enfermedades diferentes. La fiebre hemorrágica con síndrome renal, que esta es típica de países asiáticos, ¿no? Estos virus, hantavirus, se asocian con roedores de diferentes géneros y especies. Y bueno, en América Latina tenemos lo que se llama el síndrome pulmonar o cardiopulmonar por hantavirus, donde también se asocia con cierto tipo de roedores, ¿no? Y yo creo que ahí ya empezamos a hablar de estos reservorios, ¿no? Que desempeñan un papel principal. Y que como tenemos mayor contacto con ellos, obviamente estamos mucho más expuestos a poder contraerlos, contraer la situación de la enfermedad. Efectivamente, y un poquito más adelante vamos a hablar de cómo los cambios climáticos tienen que ver también con el desplazamiento de animales. Vamos a hablar un poquito sobre la aparición de los primeros casos de hantavirus en 1993, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no?, en el sur de los Estados Unidos, y que surge precisamente porque hubo una abundancia de alimento, la abundancia de roedores, y después estos invaden las casas para buscar alimento, ¿no? Y entonces es ahí donde estos roedores están transportando el virus Hanta, que causa pues un problema serio, ¿no? También no podemos dejar de hablar un poco de los virus Nipah y Hendra, que estos afortunadamente son virus que no los encontramos en América, afortunadamente, son virus asiáticos, pero sabemos que causan problemas respiratorios, problemas severos en los animales o en los caballos, y eso vamos a dar un poco más de información más adelante. Desde luego los arenavirus, que son una diversidad de virus también transmitidos a través de la exposición con roedores. Estos son exclusivos de Sudamérica, ¿no? Hablamos del virus Junín en Argentina, del machupo en Bolivia, del sabiá en Brasil, del guanarito en Venezuela. O sea, son muchos de esos virus que están transportados o siendo albergados por los roedores y que eventualmente pueden causar problemas en humanos, sobre todo problemas hemorrágicos severos, ¿no? Y que bueno, hasta donde yo sé, no sé si tengas información, en México no tenemos afortunadamente no tenemos ningún reporte de arenavirus, ¿no? Ninguno, obviamente en humanos ni en animales tampoco tenemos.
por la supuesto. tenemos todavía como exótica, Claro, afortunadamente. claro, pero eso no quiere decir que no mantengamos un proceso de vigilancia, que es lo que vamos a hablar al final de la charla, ¿no? Y bueno, aquí habría que añadir el problema de las encefalitis equinas, ¿no? La del este, la del oeste, la de San Luis, la venezolana que está aquí, ¿no? Y que ahorita estamos afortunadamente sin casos. Sin casos, pero es muy común esto en la zona del Golfo de México, ¿no? Entonces, estas son algunas de las enfermedades zoonóticas causadas por virus, y acá tenemos las bacterianas, solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme o la borreliosis, que bueno, ya hay reportes en México de que la tenemos. Recordemos que esta enfermedad fue descrita en la ciudad de Lyme, precisamente en Connecticut, ¿no? Hace muchos años, ¿no? La brucelosis, que es un tema que Fernando va a abordar seguramente muy superficialmente por razones de tiempo, pero sí la tuberculosis le vamos a dedicar un buen rato a sería esa, interesante que lo viéramos, porque estamos ahorita en perspectivas de erradicación. Es un ejemplo, ¿no?, de la tuberculosis. Así es. Que se comparte entre los animales y el humano. Y aquí habría que añadir todavía un factor adicional, como es la resistencia de la Mycobacterium tuberculosis a los antibióticos, y que eso nos trae otros problemas adicionales severos, ¿no? La leptospira o leptospirosis, un problema que hay que diferenciar en el caso de las fiebres por dengue, ¿no?, que es un problema que muchas veces el médico no sabe si está ante un problema de dengue o ante un problema de leptospira, ¿no? Porque el diagnóstico diferencial es complicado de poder hacer, ¿no? Salmonelosis, rickettsiosis, este problema de rickettsiosis es más común en los estados norteños, ¿no? En Sonora, Sinaloa, Baja California, Coahuila, ¿no? Y asociado principalmente a los problemas de rickettsia, de la que causa la fiebre manchada, ¿no? De las montañas rocosas, ¿no? Rocallosas. Estas son algunas causadas por protozoarios y parásitos. Está ahí la babesiosis, que es un problema, pues, de salud pública animal, o salud animal, que Fernando va a hablar un poquito más adelante. Filariasis, leishmaniasis, enfermedad de Chagas. Estas dos, leishmaniasis y enfermedad de Chagas, son primas hermanas, ¿no? Hay reacciones cruzadas entre ellas. Sin embargo, obviamente son entidades patológicas diferentes. La toxoplasmosis en el caso de los gatos, y la exposición de, sobre todo las mujeres embarazadas, ¿no?, al problema. Podemos hablar un poquito de la situación de la toxoplasma de acuerdo a la situación del ciclo en el gato. Exactamente. Y por qué viene el riesgo con la gestación en el humano, ¿no? Exacto, yo creo que aquí empezamos a dar el mensaje del propietario responsable, no solamente del gato, sino también del perro, que conviven íntimamente con las familias, pero también de otros animales, incluyendo animales silvestres, ¿no? De hecho, parte del ciclo se da precisamente la situación de la toxoplasma, se da en animales silvestres, se da con la situación del gato. El gato ingiere parte de un roedor que contiene la situación del toxoplasma, realiza el ciclo sexuado dentro de su intestino, arroja los esporozoitos, y entonces al momento que se limpia la situación de la arena, lo ingiere la madre y tiene el problema. Pero es un problema inmunomediado también. Pero estamos hablando de los gatos que viven dentro de la casa. Que viven dentro de la casa. Que es mayor riesgo que los que viven fuera de la casa. Fuera de la casa, porque tendrías que tener contacto directamente con las situaciones de las heces para que la espora lo pudieras ingerir de alguna manera, ¿no? Sin embargo, los gatos que viven fuera de la casa, y sobre todo en la interfase con ciclos más selváticos, ¿no?, están expuestos a otro tipo de riesgos. No, indudablemente. De rabia. Por supuesto. Particularmente toxoplasmosis, el riesgo para las situaciones de la gestación va marcado directamente eso. Aún la toxoplasmosis se ingiere, no nada más, porque hay que recordar que parte de la situación del ciclo se aloja en la situación muscular. Entonces, comer carne tártara y todo, o verduras contaminadas, cruda, y todo ese tipo de cosas, el mayor porcentaje de los que estamos positivos, porque me parece ser uno de ellos, toxoplasma, tenemos serología positiva a toxoplasma, seguramente lo ingerimos por la situación de la dieta. Sí, efectivamente, no tanto por estar en contacto con el gato, sino también por mi condición, alimentos, ¿no? Por mi condición profesional, probablemente yo por los dos lados pude haberlo ingerido. No, seguramente tú tienes anticuerpos contra muchas cosas, ¿no? Y bueno, tenemos la teniasis y la cisticercosis, dos problemas que no han podido ser controlados. Creo que vale la pena analizar con mucho detalle los avances que ha habido. Yo he sabido que en la UNAM están generando alguna vacuna contra para las lesiones de los cerdos, de la cisticercosis, ¿no? Aquí en el estado de Morelos tenemos un problema serio de cisticercosis, ¿no? ¿Cómo se llama esta comunidad donde hay muchos cerdos infectados?
y que hay inclusive casos de neuropsicosis, ¿no? En Tlaquiltenango, en lo que es la situación de Chimalacatlán, había una de las poblaciones donde el cerdo no estaba en situación de confinamiento y entonces había mucho favorecimiento para la situación del ciclo por la ingesta de las heces humanas. Así entonces, es. Y luego se ingería el cerdo y había la situación y se completaba la situación del ciclo. Afortunadamente hemos estado trabajando y parte de lo que me toca a mí en el comité de fomento es precisamente trabajar con ese tipo de propietarios y de explotaciones para tratar de educar a los propietarios y hacemos monitoreos con respecto a ciertas enfermedades y analizamos también, hacemos de vez en cuando muestreos, necropsias y todo y vemos que ha bajado mucho la situación de la incidencia, por fortuna, para los esfuerzos que se están haciendo con la situación de la vacuna en cerdos. Creo que tiene muy buenos resultados. Sí, yo creo que uno de los temas que ha tocado Fernando y que vamos a estar insistiendo mucho es aquí en la comunicación, la información a la población de los riesgos que tienen de adquirir estas enfermedades por estar en contacto con este tipo de animales, ¿no? Yo creo que una de las funciones importantes de esta institución y seguramente de tu institución es fomentar la información, sobre todo a la gente que vive en comunidades rurales que están más expuestos a animales domésticos que eventualmente se pueden infectar. Entonces esa va a ser, digamos, la tónica de la charla del día de hoy. Y finalmente las enfermedades zoonóticas causadas por priones. Alguien se preguntará, bueno, ¿y esto por qué lo ponemos aquí o por qué lo puse aquí? ¿No? Porque pues en cierto modo se considera una enfermedad zoonótica porque es una enfermedad que se transfiere de los animales al hombre a través del consumo de carne mal cocida, ¿no? Mal contaminada. Y yo creo que el ejemplo típico aquí es la encefalopatía espongiforme bovina, que es el nombre oficial, vamos a decir, pero el nombre más conocido es la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Que eso es muy común o fue muy común hace algunos años en Europa, sobre todo en Inglaterra, en Francia, ¿no? Afortunadamente en América, aunque se han dado algunos casos, ¿no? En Sudamérica tuvimos algunos vestigios, hay una situación en Estados Unidos. En Estados Unidos, inclusive en Canadá. Inclusive en Canadá, algunos casos que han sido muy bien parados y muy bien documentados para que se disemine. De lo que es Norteamérica, particularmente en México, sigue siendo una enfermedad exótica, constantemente vigilada. Sí, yo creo que eso sí es muy importante, la vigilancia, ¿no? Esto lo hace Zagarpa, ¿no? Lo hace la Zagarpa, a través de lo hacemos en conjunto nosotros, estamos encargados de otra enfermedad que provoca problemas neurológicos, que es la rabia. Claro. Entonces, cuando nosotros hacemos diagnósticos de rabia para la situación de dengue, tratamos de tomar tallo cerebral para precisamente correr la prueba de encefalopatía espongiforme bovina y tratar de detectar. Claro, afortunadamente ahora hay nuevas tecnologías, ¿no? Más sensibles para poder detectar estos casos de enfermedad de las vacas locas. Y bueno, sabemos que los pacientes que están infectados con este prión sufren de esta enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que es el síndrome o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Aquí se le pone variante para diferenciarlo de la digamos, la enfermedad normal, ¿no? Sí, exactamente. Y el antecedente de estas enfermedades son otras, mucho más antiguas, ¿no? El caso del Kuru, el caso del Scrapie, ¿no? Que ocurre en las ovejas principalmente, ¿no? Y el Kuru, pues en los humanos, ¿no? Allá en Nueva Zelanda, ¿no? En aquella región. Precisamente presionado precisamente por la situación de la ingesta y la interrelación también con ganado de este tipo. Exactamente. Bueno, fíjense ustedes que mencionábamos hace un momento el éxito que ha tenido el Senaprese en llevar el programa de la rabia en México, y puse esta imagen porque me llamó mucho la atención que en los años 90 había más de 3,000 casos de rabia canina en el país, ¿no? Y actualmente solo se reconocen algunos casos. Y yo creo que ahí es importante. Muy importante mencionarlo porque una enfermedad de tipo de la rabia, que tiene una situación de diseminación y la transmisión que se da, que es de solución continua, mordida a mordida, esto ha contribuido mucho para que estemos hablando de muy pocos años, 23 años, tengamos una escasísima incidencia de casos de rabia, lo cual sí hay que reconocer que los esfuerzos que se han hecho con la situación de las vacunaciones, control de la natalidad, que es otro factor importante, diseminación, aunque no de animales de alguna otra manera que no tengan, eliminación de animales que no tengan dueño y que otro tipo de cosas que han ido, y la educación que se le ha hecho a la gente para que pueda vacunar a sus mascotas, han hecho éxito en esto, ¿no? Sí, de hecho tenemos la
semana intensiva de vacunación Así en perros y gatos, y como vemos ahí, pues se aplican más de 17 millones de dosis, correcto, ¿no? sí. Y aquí habría que reconocer no solamente el esfuerzo CENAPRES, sino también de las propias familias, ¿no? Las comunidades que participan en permitir que le pongan la vacuna a sus perros o a sus gatos, o inclusive llevar a sus animales a las clínicas, ¿no? Donde A se las clínicas aplican veterinarias, ¿no? La gente ya está muy acostumbrada como lo mencionábamos, de 10 años, 15 años para acá, la gente ya te pide la institución de la vacuna. En las clínicas veterinarias llegan y te solicitan la institución de la vacuna. Y como vemos acá en humanos en la década de los 90, cuando había mucha transmisión de rabia canina, pues pocos casos afortunadamente, son casos fatales por desgracia, ¿no? Pero actualmente pues no se ha descrito ningún caso fatal asociado con el problema de la rabia. Tendríamos que asociar también la facilidad ahora de la situación de la inmunización previa, que se realiza para los que estamos expuestos a la situación del virus rábico. Claro. En el caso de los médicos veterinarios, nosotros que manejamos, que estás en contacto directo con caninos, felinos, y aquellos que están en campo, mis médicos que andan muestreando lo que es el Desmodus rotundus, que es el murciélago hematófago, para la transmisión de del dengue, los tengo que estar vacunando y los ando vigilando sus niveles de anticuerpos. Esto hace algunos años pues era muy poco probable que sucediera de poder hacer una vacuna preventiva. Y la otra cosa, la disminución de los casos fatales, aunque haya presencia de la estación del virus rábico, porque nos ha tocado casos, también han sido ya las inmunizaciones que se están haciendo posteriores a la exposición. Claro. Lo cual de alguna manera baja muchísimo la situación. Podríamos decir que aunque la rabia, por conocimiento real y como tenemos histórico, es una enfermedad mortal, la estamos volviendo una enfermedad de control. Tratable. Que bueno, ese es un gran avance en el caso de la rabia, por supuesto. Y bueno, solamente para reiterar esta primera parte de la conferencia, aquí les presento lo que es la iniciativa de una salud que es propuesta por la Organización Mundial de la Salud y desde luego apoyada por la OIE, como ya habíamos mencionado. Y aquí en rojo estoy resaltando este concepto de una salud que tiene que ver con la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Obviamente esos tres factores están íntimamente relacionados, como ya lo habíamos señalado, ¿no? Y antes de pasar a hablar sobre ya temas muy concretos de las algunas enfermedades zoonóticas, sí me gustaría enfatizar algunos factores asociados con la zoonosis, que desde luego el crecimiento poblacional ha sido fundamental. Es decir, estamos hablando hoy de más de 7.000 millones de gentes en el mundo, y que obviamente eso implica que las ciudades han crecido mucho más, ¿no? Los cinturones de miseria, que ¿no? se han hecho la situación de la convivencia, hemos desplazado o nos hemos apropiado de hábitats naturales. Así es, y por eso ahí se habla, además de la urbanización y el crecimiento, pues la demanda de alimentos y vivienda, ¿no? Entonces, ¿de qué va a vivir la gente? Pues hay que usar hay que usar la gestión del entorno, sembramos más, hacemos desplazamientos de áreas que eran protegidas para poner sembradíos, para poner potreros, para que los animales puedan comer, convivir y todo ese tipo de cosas, y hemos desarrollado también precisamente ese desplazamiento, y muchos animales no nada más se desplazan, sino comienzan a convivir con nosotros. Y ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Exactamente. Obviamente se habla de deforestación porque hay que usar más suelo para hacer las siembras, ¿no? La expansión agrícola, ¿no? Es un factor importante. Y un tema que creo que vale la pena resaltar aquí es la pérdida de la biodiversidad. Es decir, estamos perdiendo especies, ¿no? Por diferentes razones. Y sabemos hoy día que la biodiversidad es un factor fundamental, como una barrera para que no se distribuyan ampliamente los agentes patógenos. Es decir, si ponemos una situación de alta biodiversidad con baja biodiversidad, los parásitos tienen más chance donde hay menos biodiversidad que donde hay más biodiversidad. Entonces, este es un problema muy serio y bueno, da tristeza ver que se están perdiendo especies, ¿no? Especies animales, especies vegetales, marinas, etcétera, ¿no? Y eso trae consecuencias, o va a traer consecuencias lamentables, ¿no? Para la salud humana y para la salud animal. Ya hablábamos de la globalización, que es un tema que aquí con Berta se ha abordado, pues el tema de la globalización, que no podemos estar exentos de ese problema, ¿no? Y esto trae como consecuencia el tráfico legal o ilegal de animales y alimentos, ¿no? Lo que pasa es que ya las fronteras ya no están siendo un factor propiamente que podamos delimitar como situaciones libres.
Ya no hay fronteras. Ya no hay fronteras como tal. Entonces, decir, de México, pues ya no tengo problema, entonces nada más hay enfermedades que nada más les van a dar a los mexicanos, ¿no? Y lo mismo pasa con las situaciones de las especies. En los lados animales no hay enfermedades que les den nada más a las situaciones de los bovinos que estén en una situación geográfica determinada, porque los conceptos de globalización han sido amplios y en todos los sistemas, ¿no? Nosotros importamos, exportamos bovinos, exportamos ganado, traemos animales de fauna silvestre y todo ese tipo de cosas de una forma indiscriminada. La comercialización se está dando. Entonces eso obviamente pues, influye, tiene una alta incidencia de que nos podamos contaminar de cualquier cosa. Y aquí habría que considerar también a los cazadores furtivos. Correcto. Que muchas veces el cazador furtivo no sabe a qué riesgo se expone cuando va a cazar, ¿no? Sí, se traen un perico y al ratito andan enfermos de De citacosis, ¿no? o de otro tipo de problemas. Entonces yo creo que ese es el problema y es justamente la razón de esta conferencia o esta charla, de poder dar al público pues toda esta información, ¿no? que tenemos. Y el último punto es muy importante porque tiene que ver con la evolución de los agentes patógenos. O sea, los agentes patógenos no están aislados, o sea, viven bajo ciertas presiones de selección, por ejemplo, la persistencia continua de antibióticos, ¿no? que lo vamos a mencionar un poco más adelante, son factores de selección. Y al rato tenemos bacterias, por ejemplo, resistentes, o inclusive virus, ¿no? resistentes a los antivirales o a los antibióticos. Y ese es otro gran problema que pues tenemos que considerar. Tiene que ver mucha situación cultural. Eso vamos a también platicar un poquito. O además del uso indiscriminado, ejemplo, a lo que me refiero cultural es uso indiscriminado de la situación de antibióticos, o comenzamos a reforzar la situación de la presión de la selección porque eliminamos o tratamos de atacar una situación de un agente no con dosis adecuadas ni medicamentos adecuados, provoca la situación de la resistencia. Nos pasa mucho con garrapata. Claro, o inclusive el uso de clenbuterol y otras cosas que no son propiamente enfermedades zoonóticas, pero son un riesgo para la salud, ¿no? Que las ingerimos directamente con las acciones de los animales. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente fase de esta charla, donde el maestro Fernando Mariscal nos va a hablar de un ejemplo típico de su institución y que es un problema obviamente de salud animal y salud pública, que tiene que ver con la tuberculosis. Entonces, sí, adelante. Comentando alguna de las, o platicando sobre este tipo de enfermedades que tienen que ver o que son de alguna otra manera zoonóticas, la tuberculosis, como todos sabemos, tiene mucho que ver con, y ha sido una enfermedad que está prácticamente erradicada en lo que es la situación de los humanos, aunque hemos tenido casos y creo que está reemergiendo de alguna manera, ¿no? Conozco personas que tienen tuberculosis de alguna manera. A pesar de que hay vacuna y que se ha desarrollado. Sin embargo, en la situación animal, es una enfermedad que tiene una prevalencia y tiene una incidencia relativamente alta en México y en todo lo que es la situación de Latinoamérica. La tuberculosis bovina es una bacteria, es el Mycobacterium bovis. Se transmite de forma similar a como se transmitiría la tuberculosis humana, lo más común es la vía aerógena. Se transmite de animal a animal en la situación de convivencia, aunque se puede permanecer en el ambiente y ingerir la bacteria por otros medios. Lo importante de la situación de la tuberculosis es que también es una zoonosis y representa un problema de salud pública. La idea que se manejan en todas lo que son las campañas nacionales contra tuberculosis, que hay una norma oficial que la manifiesta y que, bueno, nosotros en el Comité de Fomento controlamos precisamente esta norma oficial mexicana, tiene que ver con la situación precisamente de que estamos tratando de detectar, eliminar las situaciones de los reactores. Y quise platicar, o comentarlo con el doctor Celso, es que precisamente para que nosotros podamos detectar esta u otras enfermedades zoonóticas, tenemos varios recursos, y los recursos, el habitual es la vigilancia, ¿no? Y una de las vigilancias es precisamente las situaciones de las inspecciones post-mortem que se realizan en las situaciones de los rastros. Hay que entender que lo que nosotros ingerimos o que nosotros comemos, lo encontramos en la carnicería, los que somos carnívoros, pasan por un proceso de desarrollo desde que nace el animal hasta que está entregado en rastro. Y muchas veces en las comunidades rurales, donde no hay situaciones o condiciones sanitarias adecuadas o vigilancia veterinaria, nuestra forma de detección de las enfermedades es precisamente en punto final, que es las situaciones de rastro. Y que son muy rudimentarias además, ¿no? Y sí, que las condiciones de crecimiento, de desarrollo, todo pueden ser rudimentarias. La herramienta que nosotros tenemos es precisamente tratar de realizar esta situación de la inspección. Precisamente, y la inspección post-mortem, que es un
poco de lo que vamos a platicar, consiste precisamente en el examen minucioso de un animal sacrificado para poder tratar de detectar y decomisar anormalidades, incluidas contaminaciones que se pueden dar en el proceso del sacrificio, de la matanza humanitaria, o que vengan con animales que tengan presentaciones de granulomas y cosas así. Y entonces en un momento dado poderlo diagnosticar para que pueda ser aprobado como un alimento, ¿no? Bien, esta es una canal decomisada como tal y viene con una leyenda en el que, bueno, viene la característica de la situación de la canal. Normalmente se aplica un sello sanitario con los canales que pasan, con las que no salen se marcan y se mandan a desecho. Pues se confiscan. O sea, ahí no hay riesgo de que alguien más pudiera usar esa carne clandestinamente. No. No. Se destruye la canal, se confiscan las situaciones de los rastros y normalmente se incinera o se entierra. Esa es la situación o el dictamen. Bueno, y por montes, la inspección post-mortem, lo que trata es precisamente, y en el área de tuberculosis bovina, trata de detectar precisamente nuevos casos que se pudieran representar y que no tengamos nosotros asociados con la situación de la enfermedad. Lo que hacemos es que lo que intentamos hacer es detectar un caso que tenga relacionado con un hato, con una familia, con un entorno y que de alguna manera pueda hacer una disminución. Cuando nosotros encontramos una enfermedad que viene a contrarrestar o viene a indicarnos que hay una situación de alguna anomalía, damos un seguimiento epidemiológico, algo que se llama trazabilidad, en el cual vamos a tratar de detectar dónde vino, a dónde fue y cómo fue, ¿no? La idea es valorar precisamente uno de los factores, valorar nuestra situación diagnóstica, la habilidad de la tuberculina para poder detectar tuberculosis. Nosotros hacemos pruebas en campo. Si nosotros verificamos que el animal está negativo, lo mandamos a rastro y encontramos lesiones, pues quiere decir que nuestra tuberculina no está adecuada. Entonces también es una comprobación, ¿no? Conocemos prevalencia de la enfermedad en la situación de la región, porque como se inspeccionan todas las canales, podemos detectar podemos detectar cuántos animales están positivos, de qué hato, de qué región, y podemos darnos unos indicadores de prevalencia. Y la otra que nos sirve es también para comenzar a detectar el agente causal, ¿no? Entonces tomamos muestras sugestivas para realizar laboratorio, donde realizamos 2 pruebas, histopatología y aislamiento. O sea, el mensaje que estamos dando o que tú estás dando al público es que la carne que se compra en los mercados o en los grandes supermercados es carne inspeccionada, inspeccionada y libre de este tipo de patógenos, ¿no? Y les voy a platicar un poquito cómo es la situación de la inspección. No voy a ahondar mucho en las situaciones técnicas y no vamos a manejar. La realidad es que lo importante aquí de todo este caso es que todos los animales que sean sacrificados se deben de realizar una inspección de rutina y comprende varios procedimientos. Primeramente hacemos una observación macroscópica, hacemos una palpación de órganos, se hacen cortes musculares, realizamos cortes laminares, o sea, cortes muy pequeños, lo más que nos pueda dar la extensión del cuchillo sin llegar a un corte como un microtomo. Son de 2 milímetros cada corte para hacer una laminación de los nódulos linfáticos para poder detectar si hay alguna anomalía o si en estos se encuentran con un exudado gaseoso o con alguna situación que nos pudiera indicar la presencia del Mycobacterium u otra enfermedad. Valoramos estado nutricional del animal, catalogado por 5 estadios, de muy malo a muy bueno. Observamos el aspecto de las serosas para que no haya situaciones de hemorragia, presencia de contusiones, lo que podemos cambios de color, tumefacciones, se observa si existen deformaciones óseas, articulares, musculares que pudieran dar algún indicativo, y cualquier otro tipo de alteración es reportada a la situación. Todo esto puede ocasionar, de acuerdo a la gravedad, puede ocasionar decomiso de la canal. No necesariamente las situaciones están valoradas dentro de la normatividad, como brucela, tuberculosis, cisticercosis u otra enfermedad, que también dan origen al decomiso, ¿no? Aquí veo, Fernando, que las instituciones que participan en este proceso es Agarpa, Senacica y Secretaría de nosotros, el Comité de Fomento, el Comité de Fomento y la Desarrollo Agropecuario. Exactamente. Senacica, ¿qué básicamente hace?
Senacica es el ente reguladora Sí. que maneja todo lo que es la situación de la normatividad oficial y es la que regula los lineamientos y los estatutos y todas las sanciones que estén directamente ligadas a la situación campañas sanitarias en forma directa animal. Okay. ¿A qué me refiero? Ellos son los que regulan todo lo que son las campañas oficiales, tuberculosis, brucelosis, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tiene que ver con la alimentación también, inocuidad de alimentación de los alimentos. Así es. Bien, inspeccionamos todo, hay algunos, estamos señalando en esta transparencia, estamos señalando los ganglios que son sujetos a inspeccionar, los principales nódulos linfáticos, con los cuales revisamos y podemos detectar si en algún momento dado alguna enfermedad se nos ha llegado a las situaciones de los nódulos, que sabemos que son parte de los filtros que tiene el organismo para poder diseminar y son los primeros que se inflaman en caso de que haya alguna alteración. Entonces revisamos todos se laminan y en un momento dado podemos hacer decomisos parciales o decomisos totales, en dado caso que hubiera unas lesiones muy extensas, ¿no? Esto va a garantizar que cada parte de la canal que vayamos sacando pues tenga la condición sanitaria adecuada. Esta inspección obviamente se hace en el animal en pie o como se diga, ¿no? Primeramente en pie, vivo, ¿no? primeramente en pie, Ajá. que es la inspección física ante muerte, Sí. y después lo hacemos en canal. Claro. El momento que se hace el sacrificio, realizamos inspección física. O sea, se realiza la cabeza, las vísceras y todo lo que es la situación de la canal en forma minuciosa, en la cual con un cuchillo realizamos cortes laminares y estamos revisando cada uno de los ganglios y cada uno de los nódulos. Viendo trabajar ahí a las personas que vemos en la imagen, tienen todas las medidas de protección, ¿no? Esto lo exige la norma, ¿no? Así es. ¿En todos los rastros es así? En todos los rastros debe de ser así. Debe ser así. Tenemos, en el estado de Morelos tenemos registrados 22 rastros o mataderos, de los cuales nosotros visitamos prácticamente a todos como comité y damos las recomendaciones, damos cursos y se realizan. No todos cumplen con la normatividad en cuanto a las situaciones de las instalaciones, pero procuramos que todos los inspectores cumplan con la normatividad de seguridad. De acuerdo. Entonces, porque tú sabes que depende mucho de recursos. Los rastros son municipales, depende de los municipios. Bien, tenemos, se hace la cabeza, se hacen las vísceras y se hace la canal. Particularmente sería la situación de la inspección. En la cabeza lo que inspeccionamos son los cortes y mencionamos los 4 pares de nódulos linfáticos, los mandibulares, parotidios, retrofaringios laterales y los retrofaringios medios, y estos se inspeccionan en forma visual, se hacen los cortes, si encontramos alguna situación de lesión o algún hallazgo, se toma una muestra para mandarse al laboratorio para histopatología y aislamiento. Y lo mismo, se hacen los cortes de los músculos maceteros para la situación de la cistocircosis. Esto lo hacemos también en bovinos, aunque también se realiza en porcinos, es parte de la técnica de inspección. Y hacemos exposición e inspección de lengua, y hacemos cortes de músculo en todo lo que es la situación de la base de la lengua y vemos todo lo que son los nódulos y la apariencia general de la cabeza. Oye, el personal que trabaja en estos rastros no tan tecnificados, ¿tienen riesgo de adquirir este tipo de enfermedades? Uno de los riesgos que siempre pasan, sí, indudablemente, es si tú haces una situación de un nódulo gaseoso, haces el corte, no tienes los guantes, no tienes tu cubreboca, todo ese tipo de cosas, pues corres el riesgo de que te puedas infectar de tuberculosis y de otras enfermedades, no nada más la tuberculosis. Entonces procuramos y hemos hecho los cursos con estos inspectores de rastro que son médicos veterinarios, y los que realmente realizan la inspección, que son los médicos veterinarios, pues llevan las medidas de seguridad adecuadas y ellos ya saben el conocimiento ya profesional ya se los da como para tal. Claro. Esto no lo hacen, las inspecciones no los hacen la gente de rastro, los matanceros de rastro, entonces no realizan las inspecciones, la tiene que realizar un médico veterinario capacitado. Acreditado además, ¿no? Así es. Se realizan las vísceras rojas y las vísceras verdes, ¿no? Vísceras rojas es todo lo que son corazón, hígado, vaso. De lo que serían las vísceras verdes sería prácticamente lo que son las situaciones de los intestinos. Cada uno de ellos son observados en forma minuciosa. En el caso del hígado tenemos mayor control y minuciosidad por lo de la situación, y mencionábamos hace ratito la situación del
clenbuterol. Sí. Los animales con clenbuterol, el órgano blanco probablemente o la acumulación donde no eliminan esta sal es precisamente el hígado. Por lo regular se realizan, si no traen situaciones de pruebas o certificados libres de clenbuterol, se hace decomiso, así que para evitar problemas a la salud. Las vísceras verdes todas se echan con las situaciones de sus referentes ganglios, ¿no? Las vísceras rojas, inspección de corazón en 3 pasos: visual, palpación e incisión. Y en el hígado igual, visual, palpación, identificación y laminado de nódulos hepáticos para que podamos evitar cualquier tipo de infestación. Todo esto que estoy retomando como una sesión de inspección se realiza en todas las especies, se realiza también en aves se hace la extirpación, se revisan los nódulos si hay alguna tumoración o alguna cosa, y en cerdos, ovinos y bovinos. En pulmón tenemos probablemente lo que son los ganglios también, digamos, y revisamos todo lo que es la situación del parenquima pulmonar y podemos también checar si hay algunas situaciones de lesiones tuberculosas en vías respiratorias que se marcan muy bien en bovinos o algún tipo de afectación, ¿no? Cambios en el color, cambios en la situación de la irrigación, malformaciones que nos pudieran dar algún indicativo de alguna enfermedad, son inspeccionadas y reportadas dentro del reporte del sacrificio del animal. Estamos viendo ahí una transparencia donde vienen los nódulos mesentéricos, los cuales también se laminan y podemos detectar ahí una buena cantidad de enfermedades que pudieran en un momento dado estar en riesgo de que puedan llegar al consumidor. Hay que recordar que muchas de estas vísceras se consumen también. Claro. Entonces casi todo se inspecciona. Otros órganos que mencionamos, porque no lo estamos mencionando dentro de las vísceras rojas o verdes, estamos hablando del vaso, el estómago, ovarios, oviducto, útero y testículos. Normalmente se realiza la observación en todos, la palpación puede ser opcional y la incisión o el corte también puede ser opcional dependiendo. Cuando tenemos animales sospechosos de brucelosis y todo, los que son los órganos reproductores se retiran totalmente y se hace un decomiso total sin ni siquiera pasarla a un proceso de inspección, porque sabemos que la brucelosis tiene otra característica particular, ¿no? Ataca precisamente los órganos reproductores, provoca abortos en bovinos. A final de cuentas, después de revisar, se revisa toda la canal minuciosamente, se hacen 9 incisiones, que son los nódulos propiamente de la canal, y aparte de que checamos también todo lo que son cobertura, color, incisiones. La tuberculosis bovina tiene particularidades de procurar lesiones miliares. Entonces encontramos en algunos decomisos con vacas o bovinos altamente positivos a la situación de la tuberculosis o a la tuberculina, las pruebas de tuberculina, encontramos lesiones miliares, lo cual provoca un decomiso total de la situación de la canal. Hay que recordar también que de acuerdo a la condición que determine el inspector, el médico inspector del rastro, va a haber el decomiso ya sea total o parcial de parte de la canal. Normalmente cuando encontramos situaciones de nodulaciones que sean pertinentes, se hace el decomiso total de la canal para evitar la situación de riesgos que pueda llegar al consumidor, fuerte de lo que mencionaba. Entonces normalmente casi siempre hacemos cuando tenemos situaciones sospechosas decomiso total, ¿no? Esas son unas lesiones subjetivas a tuberculosis. Conocemos que un ganglio al momento de partirse debe tener una consistencia blanda, una consistencia que no sobrepase el volumen normal, ligeramente inflamado. Estos son unos ganglios totalmente gaseosos, se vuelven, al momento que se cortan con el cuchillo, parece como si tuvieras una bolsa de arena. Son gaseosos y llegan a provocarse, y estamos viendo en diferentes mesenterios. Estos son ganglios mesentéricos, estamos viendo, hay otras lesiones, y en la laminilla del lado derecho estamos viendo una presentación de una tuberculosis miliar en lo que es la parte torácica de la canal. Eso se da en la parte interna de la canal, en lo que es la parte torácica, ¿no? La región torácica, en las costillas. Vemos ahí un montón de granulomas que se están dando ahí en esa zona, y eso obviamente es decomiso total de la canal. Otro caso, lesiones en ganglios mesentéricos, donde estamos viendo totalmente gaseosos, algunos hasta escurren
obviamente, lo que es el líquido de la situación del ganglio, de tan inflamados que ya están, ¿no? Lo importante de todo esto es que no nada más es hacer el decomiso de la canal, sino que realizamos, y mencionábamos al principio de la plática, todas las enfermedades que tienen que ver con situaciones de zoonosis y no zoonosis y que tienen un impacto en la economía de la sociedad y aparte de todo con un riesgo zoonótico importante, se tiene que realizar un sistema de vigilancia. La Secretaría, Zagarpa, Senacica, el Comité, la SEDAGRO, que estamos trabajando todos en forma conjunta y que tenemos objetivos muy similares con respecto a la eliminación y erradicación de enfermedades, nos damos a la tarea de que todos los animales que puedan ser decomisados, rastreados y todo, sean inspeccionados y sean verificados por laboratorio. Que eso es algo que ya se ha logrado. Antes nada más se inspeccionaba la situación de la canal, se veía que era sugestiva tuberculosis, se enterraba y se acababa el caso, ¿no? Como el viejo dicho, no muerto el perro se acabó la rabia. Sí. Lo que ya sabemos ahora es que pues, todas las enfermedades tienen un proceso y de alguna u otra manera vinieron de algún lado, entonces tenemos que desarrollarlas, ¿no? Tenemos que desarrollarlas. Bien, estamos hablando entonces de un ejemplo típico de una enfermedad zoonótica que es la tuberculosis, y Fernando nos ha hablado extensamente sobre este problema, pero así como la tuberculosis obviamente hay otras enfermedades, ¿no? Muchas que se practican como igual. la brucelosis, etcétera, ¿no? Y yo creo que aquí la pregunta que a lo mejor el público se está haciendo, bueno, ¿cuál es el impacto económico que tiene estas enfermedades tanto a los productores que tienen animales enfermos como a quien consume carne contaminada, vamos a decir, ¿no? De eso trata la charla del día de hoy, ¿no? Sí, la idea aquí, el impacto económico es más que nada pérdidas económicas con respecto a la calidad de la situación del ganado. El ganado comienza a perder peso, la leche está contaminada, necesitas mayor alimentación para que te produzca los mismos litros. Entonces es un impacto económico por ese lado. El otro impacto es que tenemos indicios de que esta zoonosis identificada ya en México tiene características de comenzarse a volver un factor importante. El Mycobacterium bovis como tal, al momento de ser una situación que se da en la situación de riesgo de los animales, hemos encontrado que ha tenido mayor incidencia en las enfermedades tuberculosas que detecta el sector salud de lo que tenía antes. Entonces esto implica que nosotros hagamos rastreos directamente con la gente que está directamente involucrada porque la importancia cada vez es mayor. Sin embargo, las campañas cada vez son mejores. Esa es otra de las cosas. Entonces estamos teniendo menores casos de tuberculosis por Mycobacterium bovis que algunos años, un poco lo que mencionábamos con la situación de la rabia. Y esto, al final de cuentas, nos va a dar un impacto económico y de futuro y de sanidad a muy largo plazo. Tú has hablado de Mycobacterium bovis, pero de Mycobacterium tuberculosis, ¿cómo está la situación? Bueno, Mycobacterium tuberculosis, bueno, no manejo las secciones de los datos, pero con respecto a Mycobacterium bovis, parece ser que estamos hablando de que las personas que están infectadas de Mycobacterium o de tuberculosis en general, como entre el 13 y el 15% de esas personas que tienen tuberculosis en general corresponden a Mycobacterium bovis y el otro porcentaje a Mycobacterium tuberculosis. Interesante esa Interesante información. Claro, gracias Fer. Bueno, aquí quisiera mencionar y discutir con el público que nos escucha y que nos ve este trabajo que acaba de salir publicado en PNAS, publicado por Jones y colaboradores. Me llamó mucho la atención porque habla de la emergencia de zoonosis ligadas a la intensificación de la agricultura y al cambio ambiental, ¿no? Y entonces aquí nos pone dos ejemplos que me llamaron mucho la atención. Uno es el de la encefalitis japonesa en Asia. Sabemos que esa es un problema de salud pública en países asiáticos. Afortunadamente pues hay una vacuna contra esta enfermedad y que está asociado con el crecimiento poblacional. Fíjense, la producción de arroz, que eso trae como consecuencia pues los cultivos húmedos y todo esto, ¿no? Y esto da pie a la abundancia de los mosquitos, sobre todo este mosquito del género Culex, que transmite pues una diversidad de agentes patógenos, virales sobre todo, ¿no? Y otro factor adicional son los animales domésticos y silvestres, que son reservorios, en particular los cerdos, ¿no? Y que conviven ahí con la población humana, con los animales, con los mosquitos, y que bueno, eso ha traído problemas muy serios, ¿no?
¿Y cómo se ha abordado el problema? Bueno, a través de la vacunación, decíamos, hay una vacuna para la encefalitis japonesa, obviamente el control de vectores y la reubicación de las granjas. Es decir, no permitir que todos esos convivan en ese ambiente cerrado, y eso hace un factor. Es que siempre los factores de riesgo tienen que ver con la situación de que nosotros convivimos con los animales. Claro. Claro, entonces me llamó mucho la atención y está referido en este trabajo de Jones que acaba de salir publicado. Y el otro es este del virus Nipah, ¿no? Este virus, como sabemos, apareció en Malasia en 1998, ¿no? Con un problema muy serio en cerdos, con problemas respiratorios, obviamente casos fatales en humanos, ¿no? Y aquí entra un factor adicional que son los murciélagos frugívoros, ¿no? En la anterior eran los cerdos, aquí son los cerdos, pero también son los murciélagos. Y bueno, se vio que cuando había muchos árboles frutales, llegaban los murciélagos, ¿no? Infectados algunos, hacían el depósito de orina o de heces y contaminaban las frutas, y además con una alta densidad tanto de humanos como de cerdos, y además el movimiento de personas y el movimiento de cerdos hizo este spillover que hablábamos hace un momento, ¿no? De la diseminación de este virus, y esto dio como consecuencia un crecimiento importante de esta epidemia del virus Nipah, ¿no? Esto me llama la atención la discusión de este artículo porque precisamente comienza a correlacionar un poco lo que platicábamos, ¿no? De que ya las enfermedades son una sola y se van dando una salud, una sola situación, porque aquí intervienen varios factores que de alguna u otra forma se están comportando en otros países, no nada más en las situaciones de asiáticos. Yo creo que debemos de tener alguna correlación en Latinoamérica con respecto a esto, que no hemos detectado problemas. Ahora, aquí no perdamos de vista que tenemos un problema, una salud. Entonces, ese problema donde involucran animales y humanos y además el factor ambiental, que es un factor importante, sí puede llevarnos obviamente a una salud. Y yo creo que estamos aquí hablando justamente de cómo lograr esa meta de tener una mejor salud, ¿no? Entre humanos, animales y el ambiente. Bueno, y entramos a un tema apasionante, que es el papel de los murciélagos en la transmisión de agentes patógenos, ¿no? Y hace algunos años nuestro grupo de trabajo, en colaboración con investigadores del Seguro Social y de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos hicimos esta pregunta: si los murciélagos podrían ser reservorios de algunos virus, incluyendo dengue, ¿no? Que sabemos que el virus dengue pues no tiene un reservorio demostrado, ¿no? Sabemos que el virus dengue se está circulando entre los mosquitos y los enfermos, ¿no? O que se mantiene ahí en los huevecillos de los mosquitos. Y bueno, cuando hicimos esta pregunta, hicimos una colecta de murciélagos en 2 regiones del país, en el Pacífico, en Veracruz principalmente, y en la zona en el Golfo en Veracruz, y en el Pacífico en Colima y Jalisco. Y entonces encontramos en varios de estos que estoy mostrando aquí en la imagen, estos murciélagos fueron positivos a dengue. O sea, no solamente encontramos anticuerpos, como se hace el diagnóstico en el caso de humanos, sino también encontramos NS1, que es la otra proteína que se busca en el suelo de los pacientes, y en algunos de estos murciélagos encontramos al genoma del virus por técnicas moleculares, lo cual pudiera responder en parte la pregunta que está planteada ahí, ¿no? Creo que no demostramos que son reservorios, porque para demostrar que son reservorios hay que hacer toda una serie de ensayos, ¿no? Pero simplemente nos está demostrando, o nos indican los resultados que no les muestro ahora por razones de tiempo, es que estos animalitos pueden ser susceptibles a la infección por el virus de dengue, y que si realmente son reservorios, pues tenemos ahí un pool de animalitos sensibles, ¿no? a este virus, y que pudiera participar en la transmisión de los virus. En esta figura, que no se ve muy bien esta tabla, más bien hay una lista enorme, bueno, importante de virus que son transmitidos por los murciélagos, y que bueno, ahora está teniendo gran relevancia este tema. Yo acabo de encontrar este trabajo, no sé, Fernando, si lo conoces. ¿No? Este es un trabajo que acaba de salir, bueno, es en el volumen de septiembre-octubre, todavía no estamos en octubre, pero ya salió publicado. Es una estrategia para estimar la diversidad de virus desconocidos en mamíferos.
Es un trabajo donde participan muchas instituciones y aquí yo identifico a 3 de ellos que son muy importantes a nivel internacional. Uno es el profesor, ¿cómo se llama? Stephen Morse, que es uno de los que ha estudiado mucho este tipo de virus, el profesor Ian Lipkin de la Universidad de Columbia, a Peter Daszak, que es otro de los que han trabajado mucho este tipo de virus. Y aquí lo que hicieron fue estimar precisamente la cantidad de virus que pudiera haber en una población de murciélagos en Bangladesh, que es este murciélago zorro, el zorro volador, que es un zorro grande, de hecho. enorme, como de 2 metros, ¿no? Bueno, pues en este tipo de murciélago encontraron una gran cantidad de virus relativamente nuevos, y 3 de ellos virus nuevos, 55 en total, ¿no? Qué barbaridad. Y hacen una extrapolación de lo que ellos llaman la virodiversidad, es decir, están hablando de una diversidad de virus en estas poblaciones de murciélagos, y hablan de que pudiera haber, no sé, una cantidad enorme de virus en mamíferos, ¿no? Y que muchos de ellos obviamente son de importancia médica, con un gran potencial zoonótico, por supuesto, ¿no? Claro. Y recordemos que México tiene una gran diversidad de murciélagos. Yo no sé cuántas especies tenemos de murciélagos acá en México. No lo sé, pero por lo pronto hematófagos tenemos 3, de los cuales... Hematófagos tenemos 3, que más es el Desmodus rotundus, y que muchos de ellos son migratorios. Es correcto, ¿no? Y que es el principal vector de la rabia. Exactamente, y eso pues trae problemas. Trae problemas muy serios. Así es. Bueno, este tema de la fiebre del Nilo Occidental atrajo mucho el interés no solamente de la salud animal, sino también de la salud pública, porque como sabemos este virus no existía en las Américas, ¿no? Este fue un virus que entró pues recién en el año 2009, aparecieron los primeros casos en un zoológico de Nueva York, y que bueno, por razones obvias, el virus empezó a distribuir al resto del continente de los Estados Unidos y Canadá, y eventualmente pues en México, ¿no? Entonces a partir del 2002 se empezó a buscar evidencia de infección de este virus, tanto en animales silvestres, animales domésticos, mosquitos, y obviamente en los humanos. Y bueno, y sabemos que este virus afecta principalmente a los caballos, ¿no? Es correcto. Se ha detectado algunas situaciones en bovinos y caballos, hemos encontrado. Con problemas neurológicos sobre todo, ¿no? Y bueno, se sabe que el humano pues es un huésped final, vamos a decir, ¿no? Incidental, pero que lamentablemente causa problemas muy serios, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Donde se manifiesta un problema neurológico muy importante, inclusive casos fatales, ¿no? Así es, llega a morir gente. Y de hecho aquí, bueno, quisiera antes de pasar a lo que les voy a mostrar más adelante, son las vías de transmisión. Este virus es promiscuo. O sea, en el sentido de que infecta a una cantidad enorme de animales, de mosquitos, y además se puede transmitir por transfusión sanguínea, trasplante de órganos a través de la placenta, leche materna, etcétera, ¿no? O sea, realmente quiero convencerlos que es un virus promiscuo y hay que tenerle mucho respeto. En este estudio que hicimos en 2007 y se publicó en 2008, es el trabajo de Ana Hidalgo Martínez, su trabajo de tesis de maestría aquí del instituto. Ella buscó anticuerpos contra el virus del Nilo Occidental en los 2 zoológicos que hay en Tabasco, ¿no? Uno de ellos es el La Venta, que está en la ciudad de Villahermosa, y el otro es el Yumcá, que está en la periferia de Villahermosa, y veamos, aquí por ejemplo en el zoológico de La Venta encontró 26% de seroprevalencia en aves y 86% en reptiles. Ahora, estamos hablando aquí de cero prevalencia con una técnica tamiz. No usamos una prueba confirmatoria por razones de que no encontramos la técnica disponible pues para hacerlo, pero eso ya llama mucho la atención. Hay de contacto con el virus, con ellos. Por supuesto, y en el zoológico Yumcá encontramos valores muy parecidos, pero llamó mucho la atención que en La Venta los cocodrilos, por ejemplo, tenían prevalencias altas de anticuerpos. Y entonces dijimos, pues vamos a buscar en la literatura, y encontramos que en Texas, por ejemplo, en los cultivos que tienen de cocodrilos, ¿no? Hay prevalencias altas de anticuerpos contra el virus del Nilo Occidental. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo se infectan esos animales, no? Bueno, una es que coman carne infectada, porque si son de zoológico les dan de comer carne, ¿no? Puede ser. La otra puede ser que
que los mosquitos entren a las mucosas y puedan picar, ¿no? Por ingestión, o que se coman a los mosquitos, ¿no? Y además, otro dato interesante es que Ana encontró en un pool de mosquitos de Culex Quinque fasciatus, que es uno de los mosquitos que ya habíamos mencionado, detectó el genoma del virus. Quiere decir que el virus se está moviendo por moviendo ahí a través de los mosquitos, ¿no? Desde luego, la pregunta importante aquí era no solamente los animales, sino también los humanos. Entonces ella buscó anticuerpos en los trabajadores de uno de los zoológicos y afortunadamente pues no encontró en ningún caso evidencia de anticuerpos contra el virus del Nilo Occidental, pero sí encontró en muchas aves. Por ejemplo, aquí estamos viendo aves muy competentes, es decir, que son muy susceptibles al virus. Sabemos que hay aves que son menos competentes, hay aves que son refractarias, pero muchas de ellas son aves muy competentes. Ahí podemos ver al cuervo, por ejemplo, ¿no? Y además mencionábamos que precisamente parte de los riesgos es la migración que tienen estas aves. Así es. Para poderse mover y que nos puedan estar moviendo la situación viral, ¿no? De hecho, la introducción del virus del Nilo Occidental de Estados Unidos a México pudiera explicarse en parte por la migración de aves. Sabemos que hay 4 corredores migratorios y que muchas de esas aves llegan a México a hacerse, bueno, hacen su parada aquí, ¿no? Hacen base, ¿no? Aquí son viven, como los ¿no? Pizzi de aquí ya se van a Sudamérica. Exactamente, vienen a pasar aquí el verano, ¿no? Cuando ya en el norte hace mucho frío. Y bueno, hace algunos años también un estudiante de aquí de la universidad hizo su tesis de licenciatura en el laboratorio, donde buscó anticuerpos en aves que llegan aquí a Morelos, incluyendo aves residentes y aves migratorias, y encontró una prevalencia considerable de anticuerpos contra el virus del Nilo. Es decir, el virus del Nilo en realidad yo diría que lo tenemos en muchas regiones del país, y que bueno, la vigilancia que hace Senaprece de este tipo de problemas, pues seguramente nos alertaría de la presencia de casos, ¿no? Creo que ahora no tenemos tantos problemas de este tipo, ¿no? Pero el problema, decíamos, en los Estados Unidos, aquí vemos una secuencia desde 1999 hasta 2008, vemos una dispersión de virus. Aquí estamos viendo casos con problemas neurológicos, inclusive casos fatales, ¿no? Entonces inició en el noreste, allá en la punta, en Nueva York, y luego se distribuyó hacia el sur, luego se fue hacia el oeste, ¿no? Y prácticamente en los años recientes tenemos problemas de virus del Nilo en todo los Estados Unidos, principalmente en el estado de Texas, ¿no? De hecho, parte de las medidas preventivas que ya se realizan en Estados Unidos en forma ordinaria para perros y todo ese tipo de cosas es el control del virus del Nilo. No, y además se hace tamizaje en bancos de sangre. Antes no se hacía por el virus del Nilo, y ahora ya se hace de modo rutinario, ¿no? Y otro gran problema que tenemos aquí, y no podía dejar de hablar de la enfermedad de Chagas, es una enfermedad olvidada, ¿no? Que es una de las zoonosis más reconocidas en el país, porque esta es una enfermedad que afecta no solamente a los animales, tanto domésticos como silvestres, ¿no? El problema en los perros, por ejemplo. Estos animales pueden ser la fuente de alimentación de las chinches o los triatóminos, y estos a su vez cierran el ciclo biológico de Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Y bueno, Fernando y yo hemos tenido algunas experiencias con algunos animales de clínicas, sobre todo en perros, y gracias a él ha promovido un estudio que estamos realizando aquí en el instituto con perros de clínicas de aquí de Cuernavaca. Debo decirte que ya tenemos resultados al respecto. Lamentablemente algunos animalitos han fallecido por este problema de infección con Trypanosoma cruzi, y que obviamente regresamos al problema de animales de compañía que conviven estrechamente con las familias, ¿no? Y entonces ahí, ¿cuál sería el riesgo de que implicaría esto, ¿no? Bueno, desafortunadamente hemos estado detectando que hace mucho que tenemos chagas en los perros, que se presentan cardiopatías, que cachorros, o sea, animales menores de un año, adultos jóvenes, digámoslo así, presentan la fase aguda de la enfermedad. Sin embargo, hemos encontrado serologías en animales ya con mayor edad, donde la enfermedad se cronifica, y de alguna otra manera pues es indicadores de que tenemos
convivimos diariamente con el Trypanosoma cruzi, que de alguna u otra manera el triatómido, que es el que la transmite, también convive con nosotros, y que de alguna u otra manera estamos altamente expuestos a poder ser contaminados de esta enfermedad. Así es. Y creo que el valor en el que se ha trabajado, que ha trabajado Celso, en este sentido, y que hemos trabajado los veterinarios, es precisamente ya darnos cuenta que esta enfermedad tiene alguna importancia y que de alguna u otra manera pues es un centinela para que nosotros podamos... No, y además creíamos que la enfermedad de Chagas era un problema de comunidades rurales y ahora pues como que está cambiando nuestra concepción del problema de la enfermedad de Chagas, que ahora se ha vuelto más urbana, ¿no? De hecho, alguien habla de que hay dos tipos de enfermedad de Chagas, una rural y una urbana. Yo creo que es una sola enfermedad. Yo también creo que no hay argumentos para ¿verdad? No, porque realmente la presencia del triatómido se da en todos lados. Lo que sí es un dato importante. Hace algunos años, cuando detectamos o cuando comencé a sospechar de que había Chagas hace 10, 12, 15 años, mencionábamos precisamente comunidades rurales, Temisco, donde veamos la presencia del triatómido. Lo que hemos encontrado es que también animales que conviven aquí, inclusive en áreas urbanas, Cuernavaca, zonas residenciales donde se supone que se fumiga, se limpia el jardín y todo ese tipo de cosas, tenemos la presencia también del triatómido, donde no hay la chatarra. No, pero además muchos de esos triatómidos están con altas tasas de infección. O sea, hemos encontrado aquí arriba del 50% de los triatómidos que llegan al laboratorio que tienen Trypanosoma cruzi en las heces. Y obviamente el riesgo de que infecten a otros animales o a los humanos pues es muy alta, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema muy serio y lo pusimos aquí porque obviamente es una enfermedad zoonótica que sabemos que tiene diferentes fases y que la fase aguda es más susceptible de tratamiento y que las demás fases pues es más complicado, ¿no? Entonces aquí la situación es de dar más atención a los casos agudos porque aquí puede haber el tratamiento, hay un tratamiento a base de antiparasitarios que es el Nifurtimox y el Benzidazol, que aquí en Morelos tenemos disponible ese medicamento. Nada más hay que demostrar que el paciente tiene todas las pruebas de laboratorio para recibir el medicamento. Aquí estamos viendo en la imagen el tratamiento aprobado por la Organización Mundial de la Salud, que es el Benzidazol y el Nifurtimox, que los dos son obviamente antiparasitarios, ¿no? Que destruyen a las formas circulantes, a los tripomastigotes. Y aquí vemos una imagen interesante de reservorios, o sea, tenemos una gran cantidad de animales, tanto sinantrópicos, silvestres y domésticos, que se ha demostrado que están infectados con Trypanosoma cruzi. Y obviamente lo que decíamos al principio de la charla, si se está perdiendo esa interfase entre la cuestión selvática, la cuestión urbana, ¿no? O rural inclusive, y la presencia de estos animales y las personas no están informadas de los riesgos que esto implica para exponerse a estos animales, y además si hay triatóminos ahí, pues obviamente el triatómino es el principal medio que lo va a mover, ¿no? El medio de infección. Sin embargo, sabemos que la enfermedad de Chagas se puede adquirir de otra manera, a través de la transfusión sanguínea, pero afortunadamente ahora se hace el tamizaje y hay que mencionar también algo, no necesariamente en el caso de, hay teorías que manejan que los animales domésticos, particularmente el perro con esos altos índices y todo, no nada más le ingieren por la decisión de la picadura, porque pueden ingerir inclusive al triatómido y en un momento dado ingerir por vía oral la infección del Así es. Entonces estamos ante un problema. Y bueno, lo que decíamos hace un momento de la necesidad de hacer este tipo de estudios tanto en perros en comunidades rurales como en perros en comunidades urbanas, que es justamente el trabajo que estamos haciendo el día de hoy aquí en el instituto. Vean ustedes, en rojo están los casos reportados de enfermedad de Chagas. Llama la atención que, bueno, de la mitad del país hacia abajo es una zona altamente endémica, resalta ahí el estado de Jalisco, y todavía tenemos problemas adicionales porque cuando se analizan a los agentes causales, en este caso Trypanosoma cruzi, resulta que Trypanosoma cruzi es una diversidad de poblaciones, ¿no? Y se sabe que algunos tienen tropismo particular por el corazón, otros por otras vísceras, ¿no? Y que además algunos de ellos pueden ser más resistentes al medicamento. Entonces tenemos ahí un problema muy serio, no solamente zoonótico propiamente, sino de este tipo de agentes patógenos que requieren ser analizados con mucho detalle, ¿no?
porque además hay que analizar la situación que viene a dar, porque muchos de estos agentes patógenos, como el Trypanosoma cruzi, puede ser que nos esté variando de alguna u otra manera en su situación de su mecanismo de transmisión y el impacto que vamos a tener en salud pública. Sí, sabemos y conocemos de casos que han recibido más de una vez el tratamiento y siguen siendo positivos. Entonces ahí no sabemos realmente si el parásito ha sido resistente o resistente al medicamento. Entonces hay que hacer mucha investigación al respecto y en eso justamente estamos, ¿no? Y ya para finalizar con esta parte de la enfermedad de Chagas, porque nos quedan escasos 20 minutos, es que la enfermedad de Chagas se ha globalizado, se ha internacionalizado. Y aquí no sabemos si esto es una ventaja o una desventaja. A mí me gustaría, Fernando, pedir tu opinión al respecto. Por ejemplo, vemos aquí que muchos migrantes de América Latina, incluyendo México, desde luego, se van a los Estados Unidos, a Canadá, y que muchos sudamericanos se van a Europa o inclusive más lejos, ¿no? A Japón, a Australia, y que ahora están detectando casos de enfermedad de Chagas por ejemplo, en Estados Unidos, conservadoramente más de 500,000 de casos, ¿no? La mayoría son poblaciones inmigrantes, pero también hay casos ya autóctonos, ¿no? En la zona sur de los Estados Unidos. Entonces, esto representa ya un problema internacional de salud pública. Entonces, me gustaría saber tu opinión de cuál sería la ventaja o ventajas o desventajas de que el problema de la enfermedad de Chagas sea ya internacionalizado. Probablemente le vamos a tener que cambiar el nombre porque la tripanosomiasis americana no es americana como tal. Bueno, no. yo creo que debería seguirse llamando enfermedad de Chagas, ¿no? Enfermedad de Chagas nada más. Enfermedad de Chagas nada más, aunque antes se llamaba Chagas Massa, ¿no? Sí, tenía una situación de conveniencia ahí por la decisión de los autores. Sí. Pero yo le veo dos posibilidades. Si se comienza a diseminar la situación de la enfermedad como tal, pues indudablemente las capacidades de estudio y de desarrollo por parte de las características que nos pueda presentar el microorganismo, el tripanosoma, pues van a ser un poquito más extensas. La otra de las cosas es que al momento que comenzamos a desarrollar mecanismos en los cuales este microorganismo se comienza a adaptar a otras latitudes, porque hay que pensar que la enfermedad de Chagas como tal se originó por la presencia de la bichuca, que le dicen allá en Sudamérica. La vinchuca. La vinchuca. Sí, la chinche besucona. Claro. Y ahora tenemos otro mecanismo de transmisión si es que no existe el vector. Entonces eso nos da una importancia. Bueno, lo que se está viendo, por ejemplo, en Europa, sobre todo en España y en particular en Barcelona, es que está habiendo muchos casos de Chagas congénito, ¿no? Porque llegan mamás embarazadas y sabemos que este parásito se transmite por la vía placentaria. Entonces, está siendo un problema muy importante, ¿no? La transmisión congénita. Y la otra que se ve en Sudamérica es la infección por vía oral. Es decir, la contaminación de alimentos o bebidas con heces de los triatóminos que están infectados está siendo una fuente importante de infección. Es decir, ya no son solamente la forma clásica de adquirir la infección a través de la exposición a los triatóminos, sino también a través de otras formas, ¿no? Que creo que merecen mayor atención, ¿no? Hay que hacer unos estudios más detallados al respecto. Y vamos a, por razones de tiempo, a terminar con esta charla hablando sobre este tema que hemos abordado, ya tiene varios años aquí en el instituto. Es una colaboración que iniciamos con la Universidad de Hokkaido en Sapporo, donde tenemos un grupo de investigadores que ha estado colaborando con nosotros. De hecho, pues yo tuve la oportunidad de estar allá en 2 ocasiones, precisamente entrenándome en este tipo de virus zoonóticos, ¿no? Sí, yo me sentí raro cuando llegué a la Facultad de Medicina Veterinaria, ¿no? De la Universidad de Hokkaido en Sapporo, ¿no? Y ahí trabajamos básicamente 3 virus, era hantavirus, influenza y el virus del Nilo Occidental, ¿no? Con la gente que pues conoce del tema. Estaba directamente ligado con ellos. Y entonces, gracias a esas visitas, establecimos un grupo de colaboración, incluyendo investigadores del Instituto de Biología de la Universidad Nacional. Y bueno, quiero decir que ha dado frutos importantes esta colaboración que hemos tenido ya hace casi 7 años. Y aquí nada más quiero señalar que la enfermedad o las enfermedades causadas por hantavirus
las podemos ver en dos grandes grupos, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que está en azul, allá en la parte derecha de la imagen, y acá en América tenemos en rojo el síndrome pulmonar por hantavirus, ¿no? Digamos que son dos virus completamente diferentes, uno es el Hantan o el Hantan, que es el prototipo asiático, y el otro es el virus sin nombre que tenemos en América, y el prototipo sudamericano es el virus de los Andes, ¿no? Pero sabemos ahora que estos virus están ampliamente distribuidos en la región de las Américas, y que inclusive en México pues ya tenemos casos registrados, por lo menos en roedores, que es lo que les quiero mostrar ahora. Sin embargo, en esta imagen podemos ver a los tres elementos que participan en la infección. Obviamente el agente causal es el virus Hanta, los reservorios, que son los roedores, y por supuesto los humanos, ¿no? Entonces aquí, pero en el fondo vemos lo que es la cuestión del ambiente, ¿no? Ecológica. O sea, estamos viendo aquí cuatro elementos importantes que se conjugan para que se puedan dar este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente el humano se expone a este virus cuando se forman aerosoles o se pone en contacto con la orina, la saliva o las heces de estos animales que están infectados, ¿no? Y de esa forma se adquiere el virus por vía aérea. Y aquí estamos viendo algunas imágenes del grupo japonés y mexicano que estuvimos trabajando hace algunos años en la colecta de principalmente roedores. Esto fue aquí en el estado de Morelos y en el estado de Guerrero. Y pues los frutos que ha dado este trabajo, aquí vemos al profesor Hiroaki Kariwa del lado derecho trabajando, esto es en el estado de Guerrero. Estos se tomaron muestras de sangre y de tejidos de estos roedores, se están procesando porque se hicieron ya 3 tomas diferentes en Guerrero, y tenemos a la fecha, bueno, una gran cantidad de roedores que se colectaron, muchos de ellos positivos desde el punto de vista serológico, y otros fueron positivos detectando al genoma del virus. Es decir, no solamente es la respuesta de anticuerpos de estos roedores, sino también están infectados. Están infectados porque estamos detectando al genoma del virus por técnicas moleculares, ¿no? Y aquí lo que vemos son las publicaciones recientes que han aparecido, que son producto de esta primera fase de investigación. Sí, en realidad faltan todavía datos de las 3 colectas que realizamos, y bueno, vamos a esperar que próximamente tengamos más datos al respecto, ¿no? Y bueno, hay un tema que es la leishmaniasis, que decíamos una enfermedad olvidada, igual que la enfermedad de Chagas. Aquí tenemos la leishmaniasis desde que está distribuida prácticamente en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, nos interesa mucho la región de América, y acá tenemos tanto la leishmaniasis cutánea, la mucocutánea, y la visceral, con una diversidad de agentes patógenos, ¿no? Que son la Leishmania donovani, la Leishmania chagasi, la mexicana, la brasiliensis, etcétera. Y que bueno, aquí participa un vector de modo muy importante, que son las dulsomías o la mosquita de arena, ¿no? Y que bueno, hay medicamentos para tratamiento de estos casos, y se dan también problemas en los perros principalmente, ¿no? Se ven las deformaciones, ¿no? Y lesiones cutáneas, principalmente hay lesiones donde hay pérdida de pelo, hay irritaciones. En la oreja, ¿no? Que de hecho es la úlcera de los chicleros, que así se le llamó en un principio, ¿no? Siempre hay que descartarlo como diagnóstico diferencial, precisamente la leishmania. Exactamente. Y aquí podemos ver algunas imágenes. Ahí está justamente la úlcera del chiclero, ¿no? De esa lesión típica en el lóbulo de la oreja, ¿no? O bien en alguna otra región, como se ve del lado derecho, la imagen en la mano, ¿no? Ahora puede haber un problema más serio, ¿no? Como es la leishmaniasis visceral o el Kala-Azar, que ya está, ¿no?, en la parte interna, que afecta a órganos, ¿no? Y que esa enfermedad también la tenemos en México, por desgracia, ¿no? Aquí en la cuenca del río Balsas, en los límites entre Puebla, Guerrero y Morelos, ¿no? Entonces aquí vemos otras imágenes que son realmente pues imágenes terribles, ¿no? Sobre todo la que está más a la derecha. Imagínate esa lesión ahí, ¿no? Es una lesión donde inclusive si uno toma una biopsia, un hisopado de esa lesión, ahí se pueden ver las leishmanias, ¿no?
Entonces eso es un problema serio. Y ya para finalizar quiero decir que hay varias iniciativas internacionales para tener acceso a los medicamentos para este tipo de enfermedades, Chagas, Leishmania y otras, ¿no?, conocidas que hay en México. Hay una, se hizo la declaración de Londres el año pasado, en enero, donde varias empresas farmacéuticas ponen a disponibilidad de los estados afectados, quiero decir, los países afectados, medicamentos pues a veces en donación, a veces a precios bajos, ¿no? Y más recientemente hemos estado en contacto con otro grupo de empresas, que es la iniciativa DNDI, que es la medicamentos para enfermedades olvidadas, ¿no?, que también hacen investigación y desarrollo, y que actualmente estamos trabajando con ellos junto con la Secretaría de Salud Federal para poder tener acceso a medicamentos para el tratamiento de enfermedades de Chagas principalmente, ¿no? Y otra de las cosas es que, bueno, como enfermedades olvidadas también el sector no las toma mucho en cuenta, y hablo del sector veterinario y la institución del sector humano. Así es. Asociamos lesiones que puedan estar vinculadas con Leishmania o con Chagas o con algún otro tipo de cosas, y no se diagnostican adecuadamente precisamente porque no les ponemos esa atención. Yo creo que deberemos de regresar a eso. Así es, y yo creo que aquí es muy importante señalar lo que el profesor Michael Marmot menciona, que es que vayamos a las causas de las causas de las causas. Es decir, el medicamento obviamente puede ayudar a resolver el problema de una persona infectada, pero no resuelve el problema. O sea, el problema hay que ir más atrás, ¿no? Y yo creo que ese sería el mensaje final de esta charla, de la conjugación de las enfermedades zoonóticas, que implica pues la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, lo que está hoy de moda, no, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de hablar de una salud, una sola salud, un solo mundo, o una sola enfermedad, como quieras verlo, ¿no? O sea, es cuestión de enfoques, ¿no? Como nosotros de Salud Pública de México lo vemos como una salud, ¿no? Así es. Y ustedes como veterinarios igual, ¿no? Igual, ya estamos nosotros en esa misma sintonía, y hemos realizado esfuerzos. Realmente yo estoy convencido como médico veterinario, como dedicándome a lo que es la parte de la salud animal o la sanidad animal, es que precisamente estamos directamente interrelacionados los factores que se puedan dar en una forma para que se pueda presentar una enfermedad. Estamos totalmente relacionados los factores humanos, los factores ambientales y los factores animales. Así es. Berta muy amablemente me pasa un recado diciéndome que tenemos todavía 10 minutos y que a lo mejor en esos 10 minutos podemos abordar este tema que es obligado, ¿no? Digo, como una enfermedad zoonótica, y que si vemos aquí a los virus de la influenza, en realidad pues esto los encontramos prácticamente en todos los animales. Sabemos que los animales, sobre todo las aves acuáticas, son los principales reservorios de toda la constelación de virus que hasta ahora se conocen, ¿no? La H significa hemaglutinina, se conocen ya 17 de ellas, ¿no? La última se describió creo que en un murciélago en Guatemala, si no mal recuerdo, ¿no? Y la N significa neuraminidasa, que son las dos proteínas que están en la superficie del virión. Y bueno, aquí sabemos que estos virus pueden diseminarse a los humanos, a las aves domésticas, a los cerdos, y que de ahí se puede hacer un intercambio de este tipo de animales. Pero también del lado derecho podemos ver a otros animales, como son los caballos, animales de vida acuática, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente los virus de la influenza están distribuidos en muchas partes. Y esto es lo que pudiera a lo mejor explicar la diseminación de estos virus de la influenza de aves migratorias, acuáticas, que llegan a los humedales, ¿no? Y que además ahí se ponen en contacto con aves domésticas, sobre todo aquellas aves de traspatio, pero también con los cerdos, ¿no? Porque platícanos un poco sobre estos humedales y cómo se da ese ambiente ahí, ¿no? La interacción que se da es que, y parte de lo que veníamos platicando al principio, la situación del humedal, o donde llegan, que son los lagos, o donde tienen la situación, donde propician la situación del alimento, hemos invadido tanto ya esos ecosistemas, que en realidad casi siempre tenemos alguna granja avícola a un lado, tenemos alguna granja de cerdos a un lado. Estas aves migratorias, de alguna u otra manera, pueden acceder a nuestras plantas de alimento,
o las plantas de alimento que tienen, hay alimento regado, hay situaciones que comparten y entonces tienden a migrar precisamente hacia nuestras instalaciones domésticas, tanto de cerdos como de aves, y se realiza la situación de la transmisión. Así es. Esa es una de las formas y mecanismos. No podemos evitar con medidas de bioseguridad que no entre un camión contaminado, que entre una persona con situaciones adecuadas de vestimenta, nos podemos bañar y todo, pero muchas veces no podemos evitar que nos entre un ave a tratar de comerse el comedero de la gallina de postura, el alimento, y que haya una situación de contacto y que en un momento dado pueda haber un contagio. Realmente lo que se ha visto es que muchas de las enfermedades, incluyendo la influenza, tiene que ver mucho con la situación migratoria y con la situación de las, y no nada más migratorias, sino con las situaciones de las aves de fauna, ¿no? Así normales, es. que están contaminadas, los cuervos, todo lo que tenemos de normal, los vencejos y todo lo que tenemos normal, nos transmiten enfermedades de granja a granja de una importancia económica importante. Así y eso es. no deja de ser una de ellas. Y de hecho, aquí podemos ver cómo estos virus que los tienen las aves acuáticas, a ellas no les causa ningún problema, aparentemente hay una cronicidad, a lo mejor hay una simbiosis entre virus y ave. Sin embargo, cuando estos virus pasan a otros animales, incluyendo las aves domésticas, pues es ahí donde estos virus pueden, pues a través de sus mecanismos de mutación y adaptación, pues que es lo que hablábamos muy al principio, ¿no? De esta presión de selección, se adaptan a su nuevo ambiente y pueden surgir de ahí virus altamente patógenos, ¿no? Y que obviamente estos virus altamente patógenos pues pueden tener consecuencias fatales en las granjas, aún las tecnificadas, ¿no? Tuvimos Así es, no, pues el año la pasado experiencia el año la experiencia pasado de la influenza del H7. H7N3 en Jalisco, En Jalisco tuvimos un brote y tuvieron que hacer un sacrificio exhaustivo de aves porque además fue alta patogenicidad, alta mortalidad, se murieron muchas aves y para evitar la situación de la diseminación se cuarentenó gran parte del estado y fue todo, y además todo un operativo. Que sacrificar muchas aves, ¿no? Sí, varios millones. Varios millones de aves, y yo creo que ahí pues sí tiene un problema económico, ¿no? Que es lo que estamos viendo, el impacto de estas enfermedades zoonóticas. Hubo aumento en el huevo, sí, porque subió ponen gallina de postura. El huevo, la carne de pollo aumentó subió. también porque indudablemente las más susceptibles por la situación del periodo de incubación son las aves de larga vida, a los pollos de engorda que viven de 6 a 7 semanas, no le da tiempo la situación como para que se pueda manifestar la situación de la enfermedad, entonces los reservorios llegan a ser los animales de larga vida, que son los que ponen los reproductoras y las que ponen el huevo de postura. Claro, entonces ahí la pregunta es cómo, siendo una granja tecnificada, apareció ese virus ahí. O sea, no creo que no hay una razón, una explicación todavía de por qué ocurrió eso, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo, espero que el público lo pueda ver, porque este es justamente el virus H1N1 pandémico que apareció en 2009 y que si uno analiza con mucho cuidado los genes de dónde vinieron, ¿no? Estos vinieron de tanto de cerdos como de aves como de humanos, o sea, es un mosaico de virus, ¿no? Y que a lo mejor eso explicó por qué este virus causó este problema en 2009. Todos fuimos aquí testigos del impacto que tuvo la influenza en 2009, ¿no? Y que afortunadamente fue un virus no tan virulento, no porque no tan rápido, ¿no? Pero que finalmente, bueno, fue considerado como una pandemia. Y aquí tenemos el caso de México con estas curvas que ocurrieron, ¿no? De casos de transmisión, y veamos que, bueno, la primera curva la vimos y nos asustamos y tomamos todas las precauciones, ¿no? Y la segunda, que fue menos alta pero más ancha, ya como que ya no le hicimos mucho caso, le perdimos el miedo a la... Pero veamos la tercera, o sea, la tercera pasó prácticamente desapercibida para muchos de nosotros, ¿no? Y obviamente aprendimos muchas cosas del lavado de manos, el uso del gel, el tosido, el estornudo, eso son enseñanzas que ya se nos quedaron, y al final de cuentas se deben de quedar como situaciones de medicina preventiva. Por supuesto, y yo creo que eso ha sido una de las grandes enseñanzas en salud pública, ¿no? De que nos quedamos con eso, ¿no? Afortunadamente ahora pues existen las vacunas, sabemos que las vacunas estacionales, ¿no? Está incluida ahí el virus H1N1, que yo recuerdo que muchos médicos no se querían aplicar la vacuna monovalente porque decían esa no sirve, ¿no? Porque se preparó muy rápido, ¿no? Y afortunadamente ahora ese virus está incluido en la
formulación de la formulación de la vacuna vacuna. estacional. Esto fue 2010-2011 y aquí tenemos la formulación 2012 y 2013. Sigue apareciendo ahí el virus H1 pandémico, porque quiere decir que a pesar de que estuvo afectando en 2009 a la población, no desapareció. No, Pues de estos hecho, virus siguen circulando, ¿no? seguimos conviviendo con ellos. Seguimos conviviendo con ellos y ahora están incluidos pues aquí en la vacuna, ¿no? Y finalmente mencionar esto que ya habíamos señalado, este virus influenza H7N3. Este es un trabajo que salió publicado en 2013 en Vaccine. Y vemos ahí que, como tú dijiste, fue un virus de alta patogenicidad en aves y que bueno, hubo un impacto tremendo en las granjas. Imagínense ustedes, esto fue en junio del 2012, primero como epizodia, ¿no? Así es. Pero luego 44 granjas afectadas con 22 millones de aves sacrificadas. Imagínense esto, el impacto social y económico. Y bueno, afortunadamente no hubo tantos casos humanos, ¿no? O sea, a Sí, pesar no, de ser un virus zoonótico, muy pocos casos humanos, se empezó a aplicar esa vacuna inactivada, la H7N3, ¿no? Se sigue activando. Sí. Aquí en Morelos iniciamos la situación de la aplicación de la vacuna hace 3-4 meses. Ahorita hemos vacunado ya. ¿Con esta, con H7N3? Con H7N3. Ok. Estamos vacunando H7 y realizamos monitoreos directos en forma de las explotaciones, directamente para H7, N3 y para H5. Ok. Y yo quería preguntarte, cuando uno ve esos camiones que vienen por la carretera llena de aves, y yo sé que las inspeccionan, hay estos sitios de, ¿cómo se llama? Las casetas de inspección fitosanitaria. ¿En qué consisten estas casetas? Las casetas de inspección sanitaria tienen que venir, lo que revisamos es una revisión documental, revisión física de las condiciones del transporte y de los animales que llevan, y una desinfección propiamente del vehículo, porque estos vehículos entran a granjas o llegan a dependencias o digamos, a establecimientos donde se reparten las extracciones de las aves, rastros o puntos de venta, y realizamos desinfecciones para evitar que tenga obstrucción del paso y se replica su documentación sanitaria. Si en dado caso que no cumpla con ese requisito, se regresa el vehículo a la institución de origen precisamente para evitar tener el riesgo de contaminación. Y el tiempo se nos viene encima, solamente quiero compartir con el público estas imágenes de que por sí solas hablan de cómo en algunos países la exposición a animales silvestres y domésticos, pues obviamente es un riesgo importante de adquisición del virus de la influenza, SARS y otros virus, ¿no? Estas son imágenes que por sí sola hablan de las condiciones en que viven en los mercados, pues, ¿no? De animales vivos, etcétera, ¿no? No solamente las aves, sino también los cerdos, como ya habíamos platicado. Muchas situaciones son culturales. Así es. Es más, muchos de ellos duermen con sus animales, ¿no? Porque conviven con ellos, porque es su fuente de alimentación y fuente de ingresos, ¿no? Para poder vivir. ¿Y esos qué son? Esos parecen que son carnívoros, parecen como si fueran... Parecen perros, ¿no? O sea, son países donde se consumen animales exóticos, ¿no? Así es. Y que no sabemos qué nos estamos comiendo, sobre todo si no están bien cocidos, ¿no? Bien cociditos. O bien hablamos mira, por ejemplo, pues, se ve que está más o menos bien cocido, pero obviamente hay el riesgo de que se puedan adquirir otro tipo de infecciones, ¿no? Berta, yo creo que con esto hemos dado un panorama muy amplio, y yo quisiera, para cerrar, compartir con el público que, bueno, parte del interés de esta charla sobre zoonosis es también dar el mensaje de la necesidad, y aquí Fernando ya lo ha reiterado, de la vigilancia, de la prevención, del control, de la información, de la comunicación al público, porque yo creo que nos falta mucho difundir este tipo de información. Exacto. Y que muchas veces la gente no tiene a la mano la información, pero también a otros niveles, ¿no? A niveles de gobierno, a niveles de las escuelas, de las facultades,
las universidades, etcétera. Y ahora me da gusto que nos están escuchando estudiantes de medicina. Exacto, ahora tenemos esta visita. De la ¿verdad? Universidad de Morelos, que están allá con el profesor Jaime Mundo. Les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo y al ratito subo a saludarlos. Pero fíjese también, tenemos afortunadamente la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, Ecuador, también la presencia de, pues bueno, la sala de la Universidad de Nuevo León, y me parece también muy interesante que tenemos a la UIET, que es la Universidad Intercultural de Tabasco, donde nos están viendo también estudiantes de enfermería. Y pues como usted dice, doctor, precisamente yo creo que son de los puntos básicos para poder atacar esta prevención y hacer esta promoción de la salud, ¿verdad? Así es, en efecto. Entonces yo espero que se haya cumplido el objetivo de esta charla, que obviamente con Fernando pudiéramos pasar las horas aquí platicando sobre este tema, ¿no? Y a mí me gusta, Berta, y te agradezco que me hayas dado esta oportunidad de tener invitados, ¿no? En la última sesión también tuvimos invitados, porque creo que es muy enriquecedor tener otras experiencias, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues ya ven, les dije que habíamos sacado toda la vajilla, porque realmente esta videoconferencia siempre es muy enriquecedora, la temática y la dinámica que siempre tiene el doctor Celso Ramos, pues bueno, es muy interesante y pues afortunadamente muy enriquecedora. Y vamos a pasar rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas, como les decía yo, las salas que han estado conectadas, también Cenetec, y pues de manera breve, por favor, vamos a ver, por ejemplo, en esta ocasión los primeros que se conectaron, bueno, fueron nuestros amigos de la Universidad de Nuevo León. ¿Quieren ustedes hacer alguna pregunta? Pueden prender su micrófono en este momento, les mandamos un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ese es mi amigo que siempre pregunta, siempre estás en las videoconferencias. Se quedan muchos temas en el tintero, entonces en primer lugar la propuesta es de que se incluyan con más frecuencia puntos específicos de la zoonosis en general dentro del programa de las videoconferencias. Esto es para el siguiente ciclo, por favor, maestra Berta. Claro que sí. Y por otro lado, yo quiero precisar la diferencia entre solamente el hecho de que un patógeno salte de una especie a otra y que se mantenga o no se mantenga va a ser un fenómeno, digamos, un tanto diferente. ¿Por qué hago esta precisión? En el caso del virus de la influenza, los problemas de salud derivados de la transmisión zoonótica son una parte notoriamente diferente de los problemas epidemiológicos derivados de la transmisión en la modalidad estacional y en la modalidad pandémica. Y en la pandemia del 2009, por ejemplo, llevó al barbarismo de llamarle virus porcino, cuando lo que son porcinos son algunos de los genes, mientras que otros genes son aviares, como bien se señaló. Sin embargo, la transmisión era fundamentalmente entre humanos. Y correcto. fue entre humanos que le dio la vuelta al mundo en meses. Esto se ilustra también por lo que sucedió con el virus del SIDA. El virus VIH tiene origen en virus de los simios, y sin embargo una vez que se estableció entre los seres humanos, el problema epidemiológico es la transmisión entre personas, no tanto la transmisión de un animal hacia un humano. Sí, yo coincido con esta interesante aclaración sobre estos conceptos que has mencionado. Desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, la transmisión de H1N1 en el 2009 fue entre humanos, y aquí no vimos para nada animales involucrados, ¿no? Porque efectivamente en un principio se habló de la influenza porcina, cuando en realidad pues no había, yo creo que en ese momento no había suficiente información para saber el origen de estos virus, hasta más adelante que se pudo hacer la secuencia de todos sus genes, y ya vimos que es un mosaico de genes que están ahí presentes, ¿no?
afortunadamente no ocurrió en ese momento, en 2009, infecciones en granjas porcinas. No, O sea, ninguno. no tuvimos casos de, ¿no? De hecho, la influenza porcina convivimos directamente con ella. Sí. O sea, la influenza porcina tiene un esquema de vacunación en porcinos, en la cual se realiza en forma regular en las instituciones de la granja. Ahí lo que menciona bien el doctor es que en un momento dado, al momento de realizarse una situación y una declaración de que fue influenza porcina, hubo un impacto económico en la producción porcina, que hubo pérdidas y la gente no quería consumir carne de cerdo. Entonces sí hubo un impacto económico que sí nos repercutió a los que nos dedicamos al área de salud animal. Por una falta o un mal manejo de la información. Pero en ese momento, insisto, no se conocía pues no la naturaleza de este virus, sino fue hasta más adelante, ¿no? Pero es muy pertinente la aclaración que haces. Muchas gracias, estimado amigo, allá a Nuevo León, a todos los amigos. Muchísimas gracias. Vamos a preguntarle a la sala, al CENETEC, si tienen alguna pregunta. La Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito. Bien, vamos con la UIET, la Universidad Intercultural de Tabasco. Pues nos da mucho gusto. Creo que se están conectando. A ver, ¿de dónde nos hablan, perdón? Bueno, ya apagaron su micrófono, gracias. La Universidad Intercultural de Tabasco, nos da mucho gusto, doctor, no sé usted qué mensaje les pueda enviar aquí a los estudiantes de enfermería. Nos da mucho gusto que estén conectados y que que hayan recibido esta videoconferencia el día de hoy. Bueno, a mí me da gusto que escuchar que estudiantes de enfermería estén participando en este tipo de eventos. Y quiero decirles que ahora en el verano yo tuve aquí un estudiante de enfermería en la Universidad de Guerrero, de la carrera de enfermería, y que ahora se empiezan a interesar ya no solamente por problemas propios de la enfermería tradicional, digamos, ahora están viendo cosas adicionales, ¿no? Y a mí me da muchísimo gusto que enfermeras o estudiantes de enfermería estén participando en este tipo de eventos, no solamente los veterinarios, no solamente los médicos o los clínicos o los laboratoristas, sino ya también un gremio más que es estudiantes de enfermería, ¿no? Sí, y precisamente, bueno, mi hijo vive allá en Villahermosa, así es que tengo un particular cariño a la gente de por allá. Bueno, yo sé, perdón, que ahora tienen un problema muy serio de dengue. Exacto, por las condiciones del sí, agua. Sé que hay cerca de un poco más de 4,000 casos de dengue. Yo creo que el tema de dengue es un tema pues aparte porque pues eso nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Claro. Queremos preguntarle allá en Tabasco si tienen ustedes alguna pregunta que hacer. Podrían abrir su micrófono con mucho gusto. No, gracias, no tenemos preguntas. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes y por estar y por permanecer aquí. Bien, vamos a pasar a las preguntas a través de Webex. En esta ocasión, pues bueno, seguimos rompiendo récords, no me queda ninguna duda. No, eso fue anterior, doctor. Tenemos 300 visitantes vía Webex. Y pues bueno, vamos a aprovechar las preguntas que nos han hecho a través del chat. Y bueno, antes de que pasemos a estas preguntas, permítanme por favor comentarles que el 24 de septiembre es nuestra próxima videoconferencia en donde vamos a tener el tema tuberculosis, epidemiología, retos y desafíos para su control. En esta ocasión los ponentes van a ser la doctora Edith Elizabeth Ferreira Guerrero y la doctora Renata Báez Saldaña. El próximo 24 de febrero a la misma hora, a las 12, de 12 a 2, hora del centro de México. Bien, si nos hacen favor en cabina de leernos las preguntas que tienen ustedes, por favor. Sí, claro. Mauricio Casas pregunta: ¿en México se investigan las causas de muerte masiva en fauna silvestre como aves o mamíferos acuáticos? Sí.
Normalmente cuando se hace un reporte hay dos instancias, uno es la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y el otro órgano es la Semarnat. Ellos realizan, se hace muestreo de todas las muertes, como hayan sido reportados, se mandan al laboratorio y se pueden determinar en un momento dado las causas de lo que se hace, pero sí se realiza por procedimiento. Inclusive a lo mejor habría que añadir que Zagarpa tiene un programa de vigilancia in situ, ¿no? Así es. O sea, por vía electrónica se transmite lo que el observador está viendo en el momento donde está ocurriendo el evento. Se puede realizar, ¿no?, la situación del reporte también, y en cada una entidad federativa hay un encargado de lo que es el área de CPA, que le determinamos, que se le determina la situación de los factores de enfermedades exóticas, y se hacen reportes que son para los sistemas de vigilancia, que es el CIB1, CIB2, que son unos formatos ya establecidos y que se reportan a la situación nacional de vigilancia, que de hecho tiene en un momento dado comunicación con el sector salud. Exacto. Y el sector gubernamental. Eso es muy importante, Semarnat, porque sector salud y Zagarpa. Porque en tiempo real se está compartiendo la información con el área central y se están dando indicaciones al personal en campo, ¿no? Donde están ocurriendo este tipo de eventos. Así es, Mauricio. Siguiente pregunta. Ana Margarita Palacios pregunta lo siguiente: ¿qué métodos diagnósticos se utilizan para detectar chagas en perros? Bueno, básicamente lo que estamos usando en el laboratorio son dos técnicas serológicas, que es un ELISA, que lo usamos como prueba de tamiz, y la inmunofluorescencia indirecta como prueba confirmatoria. Esto es siguiendo los lineamientos igualmente para los casos de humanos. Pero además estamos buscando directamente al parásito por técnicas moleculares como es el PCR. Y yo creo que esta información del PCR nos va a dar muchos datos, porque como sabemos es una técnica mucho más sensible, y además nos está diciendo que estamos viendo al parásito y no solamente a los anticuerpos. Si el anticuerpo puede permanecer en el suero y no indica necesariamente un proceso de infección. Sin embargo, la detección del parásito por PCR o por alguna otra técnica nos está indicando que el parásito está ahí. Estamos hablando de la fase aguda. Seguramente, como sucede en humanos, la fase crónica es más difícil. Y ya mencionábamos aquí, Fernando lo reiteraba, de que hemos tenido experiencias, por lo menos aquí en Cuernavaca, de la muerte de animalitos con problemas de ascitis, de edema, de problemas cardíacos. Hacemos diagnóstico también macroscópico al momento de la sección de la necropsia, cuando tenemos alguna sospecha de algún animal, aunque tenga seropositividad o no seropositividad. Sí, y además pues se hace un cuestionario para detectar factores de riesgo y todo eso, ¿no? Inclusive se puede hacer nosotros tenemos planeado hacer una visita al domicilio en los casos positivos, ¿no? Para ver esos factores de riesgo, porque aquí no termina el problema a lo mejor es el perro, pero a lo mejor en el hogar también existen los triatominos y la gente, ¿no? Sobre todo en los perros que conviven dentro del hogar, ¿no? Sí, diagnóstico clínico, diagnóstico clínico, epidemiológico y de laboratorio. Así es. Bien, muchísimas gracias, sé que hay muchísimas preguntas todavía, pero si pudieran ser tan gentiles en enviármelas por correo, yo les haré llegar aquí a los ponentes sus inquietudes, sus preguntas, y ellos van a hacer amablemente la manera de contestar, la verdad. Les quiero comentar que miren, hay una lámina, la última lámina del día de hoy, en donde viene mi correo, a la que únicamente, por favor, las personas que se conectaron de manera individual, no se preocupen, les van a llegar sus constancias de manera electrónica en archivo PDF. Les agradecería que en cuanto les lleguen, inmediatamente las guarden en su computadora, porque únicamente permanecen en línea durante una semana. También viene una dirección de la página de la Secretaría Académica, es www.inspvirtual.mx. Buscan ahí donde está la barra de herramientas, videoconferencias, y ahí van a poder ver videos y presentaciones de videoconferencias anteriores de este ciclo y de ciclos anteriores.
pues no me queda más que agradecerles su presencia. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, aquí al doctor Celso Ramos y por favor también al maestro José Fernando Mariscal. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado. Berta, muchas gracias como siempre. Por haber estado aquí con nosotros y bueno, nos vemos por favor el 24 de septiembre en la próxima videoconferencia de este ciclo. Muchas gracias. Tengan cuidado. Hasta luego.